déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Comenzamos. Y llegó la máxima. Hola chicos, ¿cómo se encuentran? Pues aquí preparando todas las cosas, porque pues así es, agradezco sus fanfarrias, sus vítores y demás. Chicos, hoy estamos de gala porque vamos a tener chicos divinos que están luchando por conseguir la bufanda de Mr. Supranational 2025 y estar supliendo o siendo el rey Supranational, el Mr. Supranational 2025, con este doctor tan interesante, tan peculiar, tan trabajador socialmente, que ha resultado quien fue embufandado el año pasado, este chico de Sudáfrica, que bueno, creo que ha hecho un papel muy digno en cuanto al trabajo social y en cuanto a la imagen de la firma. Eso es lo que me parece a mí, por el temperamento, el carisma y las cosas que hacen. He de reconocer que facialmente no ha sido nunca de mis favoritos, cuerpazo, eso sí tiene, y nos sirve para darnos cuenta de que no todo aquello que es belleza clásica de rostro, de cuerpo y de estatura y de muchas cosas más, son las que definen exactamente quién va a resultar con el primer lugar. Y bueno, pues felicidades a Brasil, que ayer ganó la Miss Supranational, la chica que ya ha recibido, como toda persona que gana y que obtiene un éxito en la vida. Ay, pues no está tan linda. Ay, pues nada más es muy alta. Ay, pues chicos, estaba viendo la entrevista hace unos minutos en lo que me maquillaba, la que le hizo a Vanessa Guzmán Lupita Jones en su palabra de reina, y me gustó eso que dicen, no al abuso de opinión. Y es que de plano opinamos de todo lo habido y por haber, y está muy bien hacerlo con respeto, tolerancia y un poquito más de criterio amplio. Hay que ver más allá de lo evidente, pero bueno, ¿cómo empieza su sábado, chicos? Ay, tenemos tantas cosas, tanto argüende que hacer, yo organizando todavía el de mañana, porque fíjense que para mañana les tengo preparado una entrevista con una chica resiliente que ha estado muchos años compitiendo en el Miss USA, ha estado insistiendo en el proyecto, es una chica de 39 años, de ascendencia iraní, parte de su genética y su sangre es iraní, ciudadana de los Estados Unidos, ya conoceremos más de ella, y muy interesante, me propusieron entrevístala porque es un ejemplo de reina de belleza y de empoderamiento, además es una chica llena justamente de emprendimientos. Así es de que mañana va a estar por ahí. Y vamos a tener también la charla, lo vamos a cuadrar después de este certamen, de esta final. Vamos también a platicar con unos mexicanos que están allá, que están viviendo ya lo que pasó ayer y lo que va a pasar hoy. Nos van a contar detalles tras bambalinas de cómo espectadores y preparadores de Misters están viviendo allá en Polonia. Así es de que va a ser muy interesante el contenido del día de mañana, y hoy vamos a tener ahorita la final del Mr. Supranational 2025, y más tarde nos vamos a aguantar alrededor de hora y media para que empiece la transmisión del Miss Universe Bolivia. Así es de que, bueno, vamos a localizar la página por medio de la cual la vamos a poder ver ese certamen. Sí vamos a poder poner las imágenes, porque hasta el día de hoy en los nacionales no hay problema. El problema de derecho de autor surge con la plataforma internacional. Por lo tanto, ahorita no vamos a poner las imágenes del Mr. Supra, pero vamos a verlas como el día de ayer. Y agradezco tantas personas que valoran, disfrutan y conviven con Cuquita aquí en Coronas de la Belleza, porque aunque no teníamos la imagen, llegamos a tener muchísimas vistas. Así es de que se les agradece de todo corazón para darle sentido a todas estas transmisiones en vivo que hacemos. Y por otro lado también porque pues fortalece esta familia tan grande de las joyas de la corona a través del canal y de la plataforma Coronas de la Belleza. Chicos, ya también mañana probablemente hagamos en el otro canal de Cuquita las transmisiones también para llenar de contenidos y fortalecer la otra naciente plataforma, el otro canal. Así es de que a disfrutar, y en la tarde sí tendremos aquí la imagen de Miss Universe Bolivia. Así es de que, chicos,
un día con muchas ocupaciones. Hoy mi familia le dije, discúlpenme, es un sabadito especial, ya el próximo sábado nos reunimos toda la familia, que nos encanta que ese vínculo no se pierda. Y por otro lado, bueno, pues mañana tendremos más argüende para estar aquí acariciándonos, apapachándonos, abrazándonos y argüendeando. Así es de que, chicos, qué gusto teneros por acá. Ahorita les voy a leer, van a estar David Ortega, va a estar Jorge Portillo. Caragüiza tiene un asunto que atender de índole familiar, importantísimo. La prioridad siempre será la familia, entonces ya se disculpó, en otra ocasión la tendremos por acá. Me hubiera encantado tenerla, por supuesto, y que esté apreciando a todo ese conglomerado de chicos de raza negra que tanto le gustan. Y por otro lado, Andrés Holner, pues también resulta que aprovechó una propuesta que le hicieron para vacacionar en otra ciudad de España y dice, sí quiero tomar este día de relajamiento, este fin de semana, así que discúlpame, Cuquita, y también con las joyas de la corona, porque los veré hasta la próxima semana en cualquier evento al que me invites para estar. Entonces también hay cuestiones de vida, de planes personales que a veces, aunque nos encanta estar aquí, pues no es posible. Así es de que vamos a ver, tampoco José Carlos Novelo ha confirmado estar hoy. Si manda mensajito al rato se le mandará a la liga y pues así, la vamos a pasar genial porque aunque estemos los que podamos estar, la pasamos muy, muy bien. Chicos, ¿cómo me ven? Cobriza. Hoy decidí que todo es cobriza, todo el tono, todo el dorado, un poquito el párpado, pero pues así es. Les voy a pelar el cobre hasta labios cobrizos. Así es de que bueno, y miren por acá, Marco Antonio ya me trajo mi yogur de fresa con bastante granola, me encanta, muy nutritivo, muy llenador, y ya estaré después del certamen comiendo para luego esperar a la transmisión del Miss Universe Bolivia. Todo fríamente calculado, y les repito, mañana tenemos grandes contenidos. Por aquí tengo para analizar, chicos, tops que han salido acerca del Mr. Supranational y hay de todo, ¿eh? Hay de todo, hay los favoritos que ya sabemos, de repente hay unos en donde unos favoritos no los metieron, pero es una apreciación personal. Por ejemplo, miren, está esta, en donde se hablaba de las chicas, que ya sabemos quién ganó, y sí, acertadamente sabíamos que Brasil iba a estar en el primer lugar, y entonces ponen que el chico de Francia sería el Mr. Supranational, que la acompañaría. El mexicano, que es muy favorito, aquí no aparece, pero es una apreciación de alguien más. Acá tenían a la chica de Indonesia en segundo lugar, acá tenían también a la chica, ¿cuál es la otra? Veo por ahí a Philippines, también veo que tenían a Curazao, que llegó a segunda finalista, y a Guatemala, que se quedó en un top 12, si no me equivoco, no, 24. Así es de que, bueno, pues no estuvo muy acertado salvo la ganadora, pero bueno, vamos a ver qué tal con los chicos. Tienen a Czech Republic, tienen también a Nigeria, tienen también a Vietnam, que les digo que es muy guapo, muy mono, me gusta, y a Netherlands. Entonces, hay de todo, hay gran variedad y ya vemos que a veces acertamos, a veces no, pero es parte de la diversión de estar analizando nuestros certámenes de belleza favoritos. Así que les leo en lo que empezamos con la transmisión oficial. Va a empezar, yo supongo, la alfombra roja. Y pues nos dará preámbulo para que estemos aquí conviviendo y ya dándole los primeros pues paladeos que vamos a tener del certamen. Por acá dice Tony Carmona, good morning hermosa, ya listos para escucharte. México, Francia y Filipinas. Mi top 3, me llama la atención que les dije, no es el de mejor cuerpo, no es el de mejor rostro, pero es el de la gran actitud y belleza integral del filipino, así que le puede ir muy, muy bien. México tiene el X Factor. Por acá nos dice Jorge Álamo. Saludos, Cuquita, desde Puerto Rico. Ay, también el príncipe de Puerto Rico por ahí. Tiene el X Factor también. ¿Qué te parece el Mr. Venezuela? Me parece guapísimo. Víctor realmente es un chico guapísimo que cuida mucho el cuerpo, tiene un carisma muy lindo. Siento que de pronto como que ha perdido protagonismo de la apreciación general, pero con la manera en la que él se ha manejado y lo que va a hacer, le puede ir muy bien. Que tal vez la falta de dominio del inglés pueda jugar en contra,
Es una posibilidad, pero relativa, porque pudiera ser que sea tan buena su proyección que el idioma sea lo de menos. Entonces, la posibilidad también de que logre el éxito es bastante alta. Por acá me dice Francisco Franco, Cuquita estuvo en entrevista a la mexicana en Alfombra Roja. Ahorita le están llevando a cabo y qué linda, porque ella se maneja por elocuencia, por proyecto social, que fue la que la colocó en el top 24, y es una chica con grandes objetivos y metas personales y sociales que la engrandecen, además de que es bellísima e iba preparada en todos los aspectos de una reina de belleza. Orgullosísimos estamos en México de su top 24. No falta por ahí la gente mala leche que diga, pues, que mediocre, que se conformen con un top 24, porque debemos de pensar siempre en ganar y ya saben cómo se pone todo el mundo a idealizar las cosas, a bufar, a decir y hacer, y yo les digo, atiendan mejores sus problemitas personales, paguen sus tandas, apóyense. Y si no apoya una candidata, no le estorbe, por favor. Chicos, si nuestra vida estuviese resuelta y tuviéramos la fórmula del éxito, entenderíamos el bufe disfrazado de consejo a determinadas personas, a terceras personas. Pero si nuestra vida está patas para arriba, ¿de qué andamos opinando de las otras? Entiendo que es una forma de evadir nuestra propia problemática. Y bueno, se les comprende, se les da el voto de será un poquito de misericordia, ya no sé cómo mencionarlo. Y bueno, William Cabrejo, Niger y Curazao ganan. ¿Le parece que así van a ser? ¿Quiénes se embufanden este día? No sé cuál de los dos, tal vez uno primero y otro después. Así que bueno, muchísimas gracias, William, por tu comentario. Por acá tenemos, a ver, chicos, vamos a ver. Perú, Francia y Netherlands. Le parece a Johnny Vargas. Muy bien. Jorge Álamo, saludos, Cuquita, desde Puerto Rico. Muchos saludos, Jorge Álamo. Qué gusto que estés por acá conectados con nosotros. Chicos, ya estamos más de 100 personas conectadas. Así es de que déjenme su like, regálenos, ayúdenos, apóyenos. El canal está resultando que crece a paso lento, pero muy seguro. Así es de que, chicos, les encargo. Un like no les cuesta nada y apoyan muchísimo a esta plataforma. México tiene el factor X. ¿Qué te parece el Mr. Venezuela? Ya les comenté, chicos, para acá apoyando a Perú, Yonaid Bufunoli. México se corona, dice Oco Perba, Oco. Gracias por esa confianza hacia nuestro candidato. El Mau lo trae todo, es auténtico como es él. De pronto dice lo fastidiado como que no le interesa. Así es su personalidad, pero a la hora de estar compitiendo, de entrevistarse y de mostrarse con la organización, lo hace muy bien y las pasarelas es algo que tiene un sello muy característico que le está funcionando. Sin show, lo que está haciendo es mostrarse varonil, preparado, histriónico y sobre todo guapísimo nuestro Máximo. Así es de que, bueno, Carolina Digital dice, Cuquita, te amamos. Muchas gracias, Carolina Digital 74. También les amo, el amor es recíproco. ¿Qué te parece el Mister de Venezuela? Ya les comenté. Dejen su like también. Se los he recomendado. Háganlo, por favor. Gracias, Star Yes, por recordarlo. Hay hora dos veces ahorita, dice Starles. ¿Qué es eso? Hay hora dos veces ahorita. ¿Qué significa? ¿Qué significa eso? Por acá dice Starles. Ahorita estaban entrevistando a Angie Melchum en la pre-gala. Ahorita. Te referías a que lo comentaste dos veces, José. Filipinas, sí, Filipinas tiene lo suyito y puede ser arrebatador de bufanda. Felipe BC, buenas tardes. ¿A qué hora empieza, Cuquita? Mira, nos adelantamos una hora por todo lo que pueda ocurrir. Ya tengo por aquí en el canal de Mr. Supranational. Ahí tengo ya está la previa de que están en alfombra, vamos a ver ahorita, y más bien abrí la página que van a utilizar para mostrarnos el certamen. Lalo, saludos, dice Global Media, se está saludando entre mis joyas de la corona. Lalo Banda, llegó a la chica dorada. Pau Rubio, se quedó corta mi cookies, ¿cómo ves? Ahora en Golden Girl, ahí estoy. Muy bien, todo, boquita. Vean. Niorus, allá en Egipto, tiene tanto gold factor. Cookie Chama, saludos, me dice Global, me dice, hola Global, qué gusto, ¿cómo está todo por Europa? José Enrique Bejar Zúñiga dice, ¿tú crees que el Mister tiene que ser más alto que la Miss, ya que Brasil es muy alta?
Pues por ahí de las estaturas están Francia y México, que están más altos, por allá Netherlands también puede ser que le den la altura, pero pues no, hasta matrimonios hay, pero tal vez, bueno, el matrimonio es otra empresa y considero yo que tal vez luego en el modelaje ocurre así. ¿Cuántos novios chaparritos se casan con chicas más altas y en la foto nadie se entera, pero le pusieron un banquito o un cubo para que el hombre, por etiquetas que hay convencionales a nivel social, debe de ser más alto, por todo lo que implica. Ya saben, enredos y argüenderismos de la gente. Lalo Banda, Pikachu, todos somos alcohólicos. Ay, de qué están hablando. Desde que te tomas una copa, pero también hay otras cosas que hacer. Desde tomar un saludable yogur lleno de granola, chicos. Ustedes no saben. Miren, el yogur es como que no es espeso, pero miren, vean, es que está lleno de mm, 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 pasas, avena, amaranto, nueces, divino. Ya le dije a Marco Antonio, después del Mr. Supra, ofréceme de comer, pero con este me levanto los ánimos. Chicos, ay, también me tomé, fíjense que sí traigo agotamiento de antier, de ayer, de hoy y todavía mañana. De esto más lo otro, o no crean que nada más esto. Mañana me toca estar mostrando unas cosas que nosotros rentamos. Mañana me toca mucho. Y luego en la tarde estar haciendo en vivos para ustedes. No me quejo, nada más les platico. Entonces ya me tomé mi ansiolítico hace ratito para que no me dé un super itaco aquí durante las transmisiones, porque se va a acabar esto y esperaré una hora, hora y media para empezar con el otro, terminando, esperemos, 9, 10 de la noche. Y se finí por el día de hoy. Y mañana preparar lo de mañana. Fíjense, nada más. Por acá dice Dani 1021. Francia y México, mis favoritos. No me decido cuál de los dos pueda ganar. Países Bajos también me llama mucho la atención. Creo que es nuestra terna más común. Y de ahí, ¿quién seguiría? Nigeria, que ha gustado mucho, en lo personal me encanta, reconozco el cuerpazo, el torso sobre todo, qué bien lo tiene trabajado el chico de Nigeria, el rostro me queda un poquito de ver. Filipinas me gusta, simpático, lindo, pero es un mister con cuerpo de balneario. Es decir, bien, pero no el máximo. No, no fit. Así es de que, pues bueno, pero en gusto se rompen los colores. Y si él ha decidido hacer una gran concentración y llamar la atención de la organización, hasta embufandado resulta. Cookies, qué bien te combinaste, ¿les parece? Hoy de pronto, yo siempre lo primero que escojo es la blusa. Dije, a ver, quiero esta blusita, como que, no sé, caprichos de la vida. Y con base a eso, pues se diseña a ver, acá vamos a poner que contraste o que se homogeneice. No, que quede más o menos homogéneo. Entonces así, luego de ahí viene los labios rojos, rosas, les pondré color cobre, y pues decidí que les iba a pelar el cobre hoy. Acá en México, pelar el cobre es sacarlo vulgar, lo no tan nice, pero no, 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 claro que no, y ahí están. Muy bien, chicos. Bueno, hola Cuquita, me dice Kevin Caro Oviedo. Ojalá y se embufan de Venezuela hoy, no habla inglés, esa sería una debilidad. ¿Será debilidad? Ya lo veremos, ya lo veremos. ¿Saben qué es lo que pasa? Que sí o sí te pones muy tensa, muy tenso ya en la competencia final, porque sabes que ahí está la hora de la verdad, aunque haciendo honor a esa misma verdad, toda la concentración desde hace 2 semanas que ellos llegaron, están evaluándolos. Ya no de hoy es mero formulismo y la preliminar es la que define ya los lugares, o sea que eso ocurrió desde el miércoles. Dani 1021, Cuquita, hoy es la marcha del orgullo en Tijuana, vendrás, ¿cómo crees? No, no me será posible ir, un día me encantaría, con esta corona, imagínense, mi carro alegórico y todo, abierta a las invitaciones que me quieran hacer a todas las marchas del orgullo gay para el año que entra, pero nos tenemos que coordinar, porque pues ahorita ya es la última semana del junio, que es el mes del orgullo gay, LGBT, de la comunidad, y bueno, pues ya está, la comunidad heterosexual está incluida. Ya, somos una gran comunidad que estamos orgullosos de convivir en este planeta, así que por ahí anexaremos algún color a la comunidad heterosexual que cada día
está más raquítica, es decir, cada día hay menos. Pero bueno, ¿por qué? Porque la diversidad es amplia, muy, muy amplia. Por acá nos dice Pikachu, por algún motivo o nunca, yo te tenía como un alcohólico. Ay, ¿qué pasó? No, es que con una cervecita hay gente que dice que nada más hasta con abrirla ya eres alcohólico, ¿verdad? Entonces, bueno, y hay gente que se toma una cervecita, hay gente que se avienta un 18, como le llaman, o muchas bebidas espirituosas también. Lalo Banda, nunca se es temprano ni tarde, cariño, pero chingatela, que ahora yo no pisteo. Entonces, ¿qué? ¿Quién está tomando? ¿Pikachu se está echando una cervecita? Lalo Banda, será muy temprano para una caguamita, pero en calor y ambiente. Si traes ganas, deseos, te gusta, hazlo, hazlo. ¡Cuca! Me dice Antonio Gutiérrez. Saludos, Toño. Saludos, Esperancita. Digo Lalo, porque le dicen Esperancita ya. Ya se pusieron nombre de comadritas. Qué bárbaros. Por acá dice, hola Pikachu, dice Lalo Banda, y Lalo Banda me comenta, refugia, ya ando aquí. Happy Pride, chicos. Mientras aquí en chinga, es decir, con mucho trabajo, lavando el baño y terminando de hacer limpieza profunda del baño, ¿verdad, Lalo? Por acá dice Pikachu, ¡qué escándalo! Saludos, chicos, welcome to the International Fans 2, Vietnam, Philippines, etcétera. Muy bien, saludos a todos, chicos. Y bueno, a ver qué comentarios más recientes tenemos. Dice, el Miss y Mister Supranacional, entiendo, deberían de realizarse en otros países para que tengan más reconocimiento, pero es que toda la marmaja, todo el dinero y la promoción por la que se hace el certamen es de esa localidad de Malopolska. Malopolska es la región, pero esa ciudad en donde el alcalde hace de las suyas, protagonizando muchos eventos, por eso pagan. Es promoción internacional para esa región de Polonia. Por eso no lo sacan a otro país, andan promocionando otras regiones. Aquí el que manda, el que paga el 100% de todo, es ese pueblecito en la región de Malopolska. César Pérez, ese comentario, pero ya te expliqué por qué pasa así. Like, chicos, dice William Cabrejo. Like, chicos, por favor. Goret Martin nos dice top 5. Perú, Puerto Rico, Curazao, México y Francia. Muy bien, Goret. ¿A qué hora empieza, Cuquita? Pues se supone que empieza dentro de 32 minutos. Ahorita están en alfombra roja. Saludos desde Arequipa, Perú, Melchor Delgado. Saludos hasta Arequipa, qué hermoso allá en Perú, mi querido Julio. No, Julio no. Es que se van así los comentarios. Pikachu, así es, Cookies. Justo acabo de ver la entrevista de a Angie y ella muy bien. Siento que gustó en Polonia y vienen cosas muy buenas para ella. Indudablemente, ¿eh? Indudablemente pienso lo mismo. Edison Jaramillo Alonso dice, hola mi Cookie, soy hermosa como siempre, ando en el súper comprando cosas de última hora, pero ya voy a casa a verte bien. Sí, oye, ¿y cuántas botellas de alcohol compraste? Porque está celebrando, no, está preparando los últimos detalles porque en el mes de julio festeja su cumpleaños Edison y va a tirar la casa por la ventana. Así es de que hasta reinas de belleza sobresalientes de Ecuador, que es el país de Edison, pueden asistir ahí a su evento. Lo está haciendo con temas de los años 80. Va a estar increíble. Tony Carmona dice, Cuquita, ¿te gusta que coronen a los chicos en los certámenes de belleza? Sí, siempre y cuando la corona sea con un estilismo que no se vea que es una corona de mujer que les pusieron a un hombre, porque no sé, como que siento que es hasta choteo, burla y falta de elegancia. Hay coronas para varones que se pueden diseñar de manera increíble en donde aparezcan príncipes o reyes. Pero me encantarían. Mira, ¿vieron la corona que usó Eduarda? Eduarda, la chica que se coronó ayer, la que le dieron en su país, una corona solamente con ligeras líneas en metal, con unos cristales. Así me gustaría para el Mr. Supra, una corona con unas cuantas líneas metálicas, que no se sienta que es la reina del carnaval, ni el rey de la alegría de los carnavales, sino la elegancia. Y la elegancia en lo varonil por lo general es o algo muy tosco como rey medieval, o que sea algo muy estilizado, pero masculino. Sí me gustaría que le pusieran una corona, pero en la forma de diseñarla y colocarla y portarla está la diferencia.
A veces me gusta, a veces no me gusta. Generalmente digo, "Ay", siento que hasta ridiculizan a los misters. Por eso hay que tener cuidado con el diseño. Lalo Banda dice México, Le France y Curazao, el top 3. Gracias, Cuquita, dice Ever Millasmil. ¿Cuál? Gracias a ustedes. Cristóbal Aicart dice, hola, Cuquita querida. Acá en Guayaquil también será la marcha hoy a las 5 de la tarde. Es a lo grande por las calles principales de la Perla del Pacífico. Ojalá puedas venir en algún momento, en alguna edición que me inviten con todo gusto. Vamos por ahí, claro, claro que estaremos ahí. Dándoles toda la energía y disfrutando de toda su cultura en estos hermosos países sudamericanos. William Cabrejo dice Brasil, guapos, muy guapo. Frank H. dice top 5, México, Francia, Netherlands, Curazao e India. El chico de la India tiene su buen grupo de fandom, su buen fandom. JC Díaz, hola Cuquita desde Brasil, hola. ¿Cómo se levantaron con el alboroto, el orgullo y toda la festividad de que ayer se coronó su reina, chicos? Sergio Rodríguez, España, México, Francia, Netherlands, Curazao, Filipinas, India, Puerto Rico, Perú y Venezuela. ¿Cuántas son? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí son 11. 11 creo. España, México, Francia, Netherlands, Curazao, 5. Filipinas, 6. India, 7. Puerto Rico, 8, 9, 10. Tu top 10. Interesante. Va a estar muy interesante cuando seleccionen ese top 10. Frank H. Tengo el presentimiento de que Mauricio nos va a traer la segunda para México. La posibilidad es muy amplia, chicos. Cookies, República Checa, ¿crees que llegue lejos? Es que Tomás de República Checa es un chico guapo, lo siento demasiado físico-constructivista. No me da mucho el tipo de mister, pero han coronado distintos prototipos. Por lo que sí ha sido simpático, trabajador en equipo, bello es, podrían considerarlo y embufandarlo. Pero realmente veo muy fuertes a México, a Francia, a Netherlands y a Nigeria. Es un top 5 que veo muy poderoso. Vamos, claro, me falta mencionar por allá un asiático. Y para mí entre Asia estaría Corea. En un descuido ya está Tailandia, que no me encanta, pero algo tiene que podría ser. Filipinas, me llama mucho la atención. No veo fuerte a Malasia, no veo fuerte a Macao, no veo fuerte a la India, a mí no me gusta mucho en lo personal. Por ahí hay varios. Vietnam como que sí, podría colarse, creo que ha hecho una buena concentración. Así están las cosas desde mi apreciación, pero luego quedó payasísima y nada que ver con lo que opina la dirección. León Barcán nos dice, México debe ganar, Cuquita. Queremos y le vemos las cualidades, pero así como que deba y que nos ataquemos y tramoya, no creo. Veo muy fuerte a Francia, particularmente a mí entre México y Francia está la bufanda. Eduardo Lepe Davis dice, top 5 México, Francia, Netherlands, Italia, India y Curazao. La corona debe de ser para el príncipe mexicano, dice León Barcán. Por acá nos comenta Leo Barcán, la corona debe de ser para el rey mexicano. Cuquita, me dice Frank H. Ya veo más prototipo de Mr. Supra a México que a Francia. Es que son bien distintos, pero muy embufandables ambos. No ensabanables, no empiecen, embufandables. Nelson Arturo Artaona Marquina nos dice, mi top 3 será Holanda, Francia y Venezuela, y debería de ganar Francia. Por acá nos dice Mateo HS, hola Cuquita, arriba desde España, arriba España. ¿Cómo ven España? ¿Se embufandará esta noche? No lo sabemos. Bueno, tarde para nosotros. Eduardo Méndez dice, hola Cuquita, saludos desde Colombia. Eduardo, muchos saludos, muchos besos. Luis Arceba nos dice, poco guapo aquí, pero quien gane más fuerte será Corea Azul. Por favor, que sea deidad. ¿Qué es eso? Que gane más fuerte, Corea Azul. ¿Qué es eso? Será Corea del Sur. Por favor, que sea deidad. Que sea verdad. Ya no sé. Oye, tu corrector, tu peor enemigo y tú ni lo volteas a ver.
Eduardo Lepe Davis, Mauricio Calvo, estamos contigo, sí, mi Mau, ya sabes que aquí estamos. Cuquita, ¿cómo ves al candidato de Venezuela? Guapísimo, cuerpazo, actitud. De repente, como lo siento presionado, lo veo como un poquito inseguro, pero ligeramente, ya son cosas que se perciben así nada más y que a veces el jurado ni la organización se dan cuenta. Así es de que amplias posibilidades, lo veo llegando muy lejos. México debe de ganar, es el mejor, dice León Barcán. Alex nos dice, hola Cuquita, hoy no podré ver por YouTube porque no traigo muchos megas, pero me voy por Facebook, aunque no pueda comentar. Sí, sí puedes, sí, sí puedes comentar. Ah, bueno, la transmisión de aquí, sí, en Facebook sí hay comentarios. Por aquí hay de pronto mucho de YouTube, pero sí también tenemos comentarios de Facebook, de acá. Williams Cabrejo, Curazao está en varios tops y ahorita vamos a analizar unos. Por acá, Venezuela, dice José Sánchez. Case Díaz dice, estamos muy felices con el título de Ontem. ¿Qué será de Ontem? Pero bueno, qué maravilla. Cuquita, Eduardo Lepe Davis. ¿Crees que Curazao puede entrar al top 5? Depende mucho de cómo hagan su trabajo. No sé, ahora sí los mulatos y negros como que no siento que me encanten, pero a veces no gana el más encantador físicamente, sino el que realmente encantó con personalidad. Carlos Misael, esa corona gay es nueva, extraño la corona de Miss Mundo. Ay, la corona de Miss Mundo la utilicé durante el Miss Mundo y pesa demasiado, chicos, pero bueno, hay que usarla durante el Miss Mundo. Y ahora, que luego a lo mejor cambio otra, hago otra corona de Miss Mundo, porque esta que está muy bella, pesa demasiado. Pero bueno, y la otra la usaré, no crean. Nada más que dije, hoy la quería ya usar, la tradicional, pero dije, no, bueno, todavía seguimos en junio, vamos a usarla todavía esta semana y la otra. Y ya después usaré más la otra, pero cuando de pronto quiera, porque esta quedó más ergonómica, me lastima menos, no tengo cabello que me amortigüe, entonces sí tiene, pero esta quedó perfecta. Le hicimos unas adecuaciones divinas, miren, hasta quedó más pegada al cráneo y sin embargo a la vez lo abraza, no lastima, no me deja marcado nada, me encanta. Pero sí, vamos a hacer un tratamiento a la otra para que, de manera que la hormemos, para que me moleste menos y usemos también la tradicional. Esto es ahorita por el mes del orgullo y por otro lado, también se usará cuando le quiera meter color a la imagen durante meses que no tengan que ver con junio. Rex, hola Cookies, ya va a empezar el Mr. Supra. Ay, ya me puse caliente, pero no como. Entre emocionado y caliente, qué cosas. Tómate un tafil o algo, porque no vas a poder soportar tanta presión. León Barcán dice, apreciada Cuquita, desde Querétaro le saludamos. ¡Viva México! Gracias, Leo. Muchísimas gracias, mi querido Leo. José Enrique Bejar Zúñiga dice, muchos nervios esperando la gala final del Mr. Supranational. Sí, fíjense que sí. Oigan, a propósito, me quedé pensando, Leo, si vamos al Miss Universe México, si estamos por allá presentes en la concentración, los últimos días nada más, eh, pasaríamos por Querétaro. ¿Qué tal que nos detengamos y hagamos un meet and greet? ¿Cómo ves, León? Ponte, León, a pensar en esa posibilidad y a ver si la organizamos. José Enríquez Bejar Zúñiga, muchos nervios esperando la gala final del Mr. Supranational. José Sánchez, ¿qué tal Venezuela? Ya les estuve comentando de Víctor. Rex dice, Philippines. Curazao está en varios tops, nos dice William Cabrejo. Sí, sí, sí está en varios tops. Indonesia está fuerte y muy apoyado. Hay mucho mensajito estaba viendo en la página donde están transmitiendo ahorita la alfombra roja, Indonesia, todo el mundo enloquecido, así que de que entra por el voto popular, se me hace que va a ser él. Frank H., República Checa camina horrible debido a que tiene mucho volumen, pero tiene un físico de mister. Sí, camina como un bebecito, todo regordete, camina, tiene los muslos muy voluminosos, por lo tanto le van chocando, tiene que abrir mucho las piernas, entonces camina un poco como Hulk, como monstruo de piedra, que tienen poca agilidad al caminar. Sí, es muy notorio. Katia Ribeiro nos dice un grande abrazo, Cookies, de una brasileña en Lisboa. Muchos besos. Oye, qué maravilla, portugués en Brasil y portugués en Portugal. Yuleidis Ratia, Venezuela. Tony Carmona.
Ojalá no metan tantos cantantes hoy, pues ya ven que es Eurovisión, aunque creo que en el Mister no meten tantos cantantes. Johnny Martínez, Cookie, saludos desde Venezuela. ¿Cómo ves a Víctor? Ya les platiqué que tiene todo perfecto, aunque le siento un poquito de nerviosismo, que le ha bajado ese poder frente a otros, pero nada está escrito aún. Orlando Rojas, Francia, India, Filipinas, Canadá, Venezuela, Netherlands, Perú, entre ellos podría estar la bufanda. Muy bien, Orlando. Eh, República Checa parece un robot, pero sí es muy guapo. Es que es la forma de caminar por el volumen que tiene en las piernas. Hoy gana Francia o Perú, dice Renato Taboada Ruiz. Antonella Hernández dice, soy de Venezuela, pero el top es Países Bajos y Francia. Ganando Francia. Rex, Mr. Super es súper extraño. Es súper extraño. Por acá nos dice José Enrique Bejar Zúñiga, ¿tú crees que sea el año de los europeos en los concursos masculinos? Pues no he entendido yo si realmente exista eso del año de continentes. No lo sé. Depende más bien de buenos candidatos, desde mi óptica, claro. Carlos Guevara Camizán, la corona debe llevársela Perú, nos comenta Carlos. César Navarrete, Cuquita, qué elegancia la de Francia, cada vez más bella y radiante. César, ¿cómo ves? ¿Cómo me ven con estos labios cobrizos? No se ven mal. Yo pensé, ay, me voy a ver muy rara. Pero ya ahorita que cuando acabó el maquillaje dije, no, 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 realmente me gusta. Todo en esos tonos cobrizos. Rex, top 15 por acá, top 5 dice Rex. Lalo Banda, chicos, México está fuerte, pero hay otros candidatos muy fuertes. Hay que estar preparados para todo, hasta para quedarse pegado. No creo que a ese nivel, ¿eh? Y en el dudoso caso de que pase, no empiecen celiosas. Ay, Lalo. Luego es tan difícil controlar las emociones propias. Imagínate las ajenas. Frank H. Cuquita, ¿ves alguna desventaja de que la Miss Super sea latinoamericana y por ese motivo no coronen a un Mister Latino? No creo, no creo que anden. A veces tal vez sí sea importante distribuir las bufandas principales en continentes diferentes, pero ¿qué tal que no? Hoy vamos a comprobar si esa es una constante o es una variable. Sandra Ivaniuk, el de Holanda está muy inmaduro, se hubiera esperado un par de años. Siento que su personalidad es así. Fíjense que tengo un amigo así. Así es. ¿Qué dices tú? ¿Madurará a los 30? No, no maduró. ¿Madurará a los 40? No, no maduró. ¿Madurará en los 50? Está peor. Entonces hay gente que tiene personalidad inmadura. Yo les digo que él es el típico que es novio de una chica por 3 meses y jamás nos enteraremos que él está prometiendo matrimonio o proponiendo matrimonio a una chica. Hay gente que es sola, un alma libre, un alma ligera, un alma sin compromisos ni protocolos sociales. Siento que él es así. Betsaida Ledesma, gana Venezuela, gana Venezuela. Por acá nos dice Miguel Hernández, México, Francia e Indonesia. Sí le ven mucho poder a Indonesia. Yo lo veo como un señor, lo veo como demasiado formal, pero bueno, también el doctor de Sudáfrica también tiene personalidad de señor, aunque un cuerpazo de físico constructivista, que tampoco me encanta para misters. Nelson Arturo Artaona Marquina nos dice, el de México no lo veo ni en el top 10. Ay, Nelson, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Leo Barcán dice, Francia debe de ir a Mister Fisiculturismo Mundo, aquí México. Tiene bonito cuerpo sin que me parezca tan exagerado. Está muy lindo, muy simpático, muy alto, un rostro muy varonil. Me encanta. Sin embargo, más dulce, más delgadito, más príncipe, me parece a mí, es México. ¿A qué hora empieza? Pues ya en unos 15 minutos. Sí, justamente. Ay, soy un reloj humanizado. Gianni Lady dice, mi top Netherlands y Curazao, su top 2. Diego BC dice, Cookies, ¿será que también Francia queda en top 10 como en otros concursos que también era máximo? Veremos, porque pues, qué raro, ¿verdad? Que en los otros certámenes no llega al top final. Qué raro. ¿Qué será? Víctor López, mi top 5 es Venezuela, Netherlands, Francia, Czech Republic y España. Cavalli, hi Cookie, Cavalli, hi, te amo, me too, te amo también bastante. Ya empezó, no, Cavalli, no ha empezado la alfombra
roja tal vez, no la quise sintonizar hoy, estoy directamente con la transmisión del certamen. Todavía no, Cavalli, te contesta Lalo Banda. Ay, mira, Mari Mamacita nos dice, oye, Cuca, el Mr. Supranational es el concurso más importante para hombres. Es algo así como el Miss Universe. Pues, no sé, ¿cuál consideran ustedes que es el más importante? ¿Mr. World o Mr. Supra? ¿Cuál quiere? Porque los demás como que le quedan un poco abajo. Los más importantes son uno y otro. Yo creo que por tradición Mr. World y ahora, tomando poderío, el Mr. Supra. Desde mi óptica, quién sabe. Mateo HS. Hola, Cuquita, recuerda la hora exacta del certamen para Europa. Sí, bueno, empieza dentro de... el de las chicas empezó a las 12 de acá. Entonces esperemos que el Mister también. Sería la segunda bufanda para Jalisco también. Diego García es de Jalisco. Dice acá Frank H. Thank you, dice Cavalli. Diego Príncipe de Corona dice, eso lo gana la India. Sandra Ivaniuk nos dice, el de Francia está muy confiado, tiene a un equipo de filipinos asistiéndolo. Varios de ellos son del grupo de Miss Paui. Ay, mira, pues qué inteligente, qué interesante y qué estratégico. Iván Tarrazo, ontem significa ayer. Sí, por ahí estaba la palabra. Ah, ya, en Brasil. Ah, del triunfo de ontem, de ayer. Ay, mira, oigan, como que no tiene nada que ver, ¿verdad? Ontem, ayer, ontem. Por acá nos dice Mateo HS, ¿dónde está Andrea? ¿Cuál Andrea? Johnny Martínez, Cuquita, saludos, Venezuela te quiere y Cuquis quiere a Venezuela bastante, ya andaremos por allá de paseo. A mi Melissa, quiero agradecer mucho a Raúl Collins que me insiste bastante en que me vaya este año al Miss Venezuela que va a ser en diciembre. Puede ser, puede ser. Vamos a checar finanzas. ¿Cuándo comienza esto? Venezuela es mi favorito. Ya mero a mi Melissa, ya mero va a empezar. León Barcán, México es el más adecuado para Mr. Supranational 2025, es favorito. Cuquita, España en el Nacional estaba mucho más guapo. A mí de España lo único que no me gusta mucho son los labios. Así como de holancito que se le cuelgan, pero por lo demás trae cuerpazo, estatura. Veamos qué tanto se desenvuelve, qué tanta oratoria posee, qué tan inspirado resulta. Eso cuenta, y cuenta bastante, que es lo que hizo que ganara el sudafricano en la edición pasada y la mayoría de los que han embufandado. Nelson Arturo Artaona Marquina nos dice, el único latinoamericano que estará en el top 5 será Venezuela. Por acá nos dice JC Díaz, ontem significa ayer. Gracias. Hola, dice Miguel Ángel Mendoza. Hola, Miguel Ángel. Pikachu Cookies. Hoy te acompañará alguien. Bueno, pues ya se les mandó invitación a Jorge Portillo y a David Ortega, porque en nuestro bellísimo José Carlos Novelo parece ser que está ocupado. Como es odontólogo, hoy es sábado de consulta, mucha gente va al dentista los sábados, tal vez esté ocupado con eso, y luego de pronto tiene muchas sesiones fotográficas y pasarelas allá en Quintana Roo y en Mérida, en Yucatán. Entonces es complicado. Tal vez el domingo le sea más fácil, pero no me supo garantizar si estaría por acá. Caragüiza tiene una complicación, un compromiso familiar, nada grave, más bien es algo que hay que estar atendiendo. Y me ofreció disculpas y a ver si la semana que entra la tenemos por acá. Saludos desde Anzoátegui, Venezuela, Johnny Martínez. Saludos, Johnny. Muchísimos besos. Nos dice Luis García. Hola, Cuquita. Yo a Mauricio lo veo seguro en el top 5. Yo también. Vamos a ver. Toda la mejor energía hay que mandársela a él y a los que nos encanten desde acá, desde donde estén cada uno de ustedes. Leo Barcán. Acá le esperamos, Cuquita, por Querétaro. Excelente su trabajo. Muchísimas gracias, León. Eduardo Méndez dice, ¿cuándo será el Miss Universo México? En septiembre. Por ahí alguien dice que el 11. No me acuerdo la fecha exacta, pero sí dijeron que sería durante el mes de septiembre. Y no empiecen con que, no va a tener tiempo de prepararse. La que gane ya debe de estar preparada. Véanlas en sus redes. Todas están preparando. Esto les va a servir para toda la vida. I don't care, dice Carlos Muy.
Esteban Calixto Quijada dice, Cuquita, has andado maratónica, sí. Y fíjense que ando media cansadona. Ahorita me tuve que tomar un ansiolítico porque me sentía desde que me estaba maquillando. A mí me pasa que siento como si alguien me estuviera aplanando el pecho y como que no respiro bien y así son mis síntomas del COVID y como que así como que me da mucho sueño. Son así, esos tres factores son los que me pasan, lo que me ocurre, pero el que más me asusta es cuando siento que no respiro. Entonces dije, ay, no quiero dar show, así que ahorita no me toca esta en la noche, pero ahorita dije, urge un ansiolítico para aguantarles bien durante la transmisión del día de hoy. Por acá dice a mi Melissa, ¿a qué hora comienza? Mi favorito es Venezuela, saludos desde Estados Unidos. Carlos Muy, saludos Cuquita desde New Jersey. Fíjense que empieza dentro de unos minutitos ya, unos 10. Dentro de unos 10 minutitos ya estaremos sintonizando el canal. Miguel Ángel Mendoza dice, yo tampoco podré estar aquí en tu live. Hoy es la ceremonia de graduación de la licenciada en leyes. Ya me ando arreglando, por fin, después de 5 años. Por fin ha de ser. Después de 5 años, Miguel Ángel, pero entonces tú te vas ay, felicidades, licenciado en leyes, para que nos ayudes aquí con cualquier asunto que necesitemos de tu especialización. Felicidades, disfrútalo mucho y ya de manera diferida por la noche o mañana, dale una revisadita a esta transmisión. Eduardo Lepe Davis, muchos de los candidatos no me gustan porque tienen cuerpo de físico culturista, pero hay de todo un poco, ¿eh? José Enrique Bejar Zúñiga dice, la Mister y el Mister en años anteriores son de continentes diferentes. ¿Crees que este año se rompe esa dinámica? Yo creo que sí. Aunque si coronan a Francia, pues resulta que sí va a cumplirse la misma de que son de diferente continente. Cuquita, saludos desde Barcelona, España. Carlos P. Felicidades, saludos. ¿Dónde estás? Barcelona, me dices, Barcelona. Like, queridos amigos, William Cabrejo, gracias por recordárselo, chicos. El like no les cuesta. Más tardan en andarse rascando los rincones brujos que en poner un like nada más ahí. Háganlo, por favor. Dani 1021 dice, pienso que el top 5 será Curazao, Francia, México, Netherlands y algún país asiático a fuerza. Cabal y Cookie, ¿cómo te quedaste ayer que no clasificó Perú ni Venezuela? Es que era posible. Más bien me quedé muy impactada y muy contenta de que mi mexicana pasara porque ganó pues la belleza con propósito, que es el Ground Up. Me gustó mucho, porque sabíamos que era muy fuerte en esa área y me encantó. De lo demás, la posibilidad estaba abierta. Francia, Netherlands, Venezuela, Hong Kong y Canadá. Vamos a ver, creo que llegó alguien de mis invitados. Sí, ya está por acá. Jorge Portillo, bienvenido. Hola, hola, Cuquita, saludos a todos, ¿cómo están? Pues aquí leyendo los comentarios, la gente está inquieta, la gente tiene sus favoritos, hay gente que ve ganando a México, gente que lo ve fuera del top, hay gente que les encanta Francia, a otros no les gusta porque está muy musculoso, y bueno, hay de todo. Ya ves que aquí como buenas tías todo mundo opinamos de manera diversa. Todos muy ansiosos, sí he estado viendo que a qué hora inicia y de que ya inició y que a qué hora y que a qué hora. Tranquilos, desesperados, tranquilos, ya va a iniciar en un ratito más y sí he visto varios tops donde la mayoría pues es Francia, la mayoría piensa que Francia se lo lleva, al igual que el final del día de ayer donde muchos desde el principio decíamos Brasil, Brasil, Brasil. Entonces, ahora en la etapa masculina pues todo apunta. Esperemos que no, ¿verdad? Porque México sería muy bueno que obtuviera esa banda de nueva cuenta. Pero sí, Francia ha gustado demasiado en todos lados. Creo que la mayoría de las listas lo tienen como uno de los grandes favoritos. Y yo creo que al igual que ayer, puede haber sorpresas y puede quedar gente o alguien fuera de ese top. Mira cómo está esto. Para que veas que hay mucha variedad. Claro, los mexicanos nos encantaría que se bufan de Mau, pero la posibilidad de que Francia, míralo, aquí está, sea el que gane. Esta página lo pone como ganador y pone en segundo lugar a Venezuela, mira que tiene mucha posibilidad también. Netherlands en tercer lugar, a Nigeria,
lo ponen como cuarto, a Indonesia como quinto, a México como sexto, Puerto Rico séptimo, Czech Republic octavo, en el noveno a la India, a Perú en el 10º lugar, Canadá en el 11º, España en el 12, Vietnam 13, Namibia 14, y luego tenemos a Tailandia en el 15, Curazao en el 16, Filipinas en el 17, Sierra Leona en el 18, Colombia en el 19 y a Jamaica en el lugar 20. Es una predicción de una página que se llama By Reinas Grand Slam. ¿Y ya supiste que uno de los candidatos se retiró? ¿No va a estar participando en esta final? De ayer a hoy se retiró. Ajá. Irlanda se retiró del concurso por cuestiones de salud. Creo que había estado delicado de algo del estómago, pero creo que se le puso peor aún. Entonces sí tuvo temperatura y tuvo varias situaciones que lo obligaron por cuestiones de salud a retirarse del concurso. Seguramente se deshidrató o trae una infección bastante masiva que puede comprometer toda la salud en general. Exactamente, entonces se tuvo que retirar. Pues no era de los candidatos más fuertes, ¿verdad? Pero bueno. Oye, fíjate que con él particularmente, siento que lo que trajo fue mala asesoría en varios aspectos, entre ellos el estilismo. Porque tiene un rostro hermoso, un No, cuerpo. pero se veía muy operado. O sea, creo que él, junto con Colombia, son de los rostros que tú dices, operadísimo. No sé, no le sentí operaciones. Hay gente que hay gente que está esculpida por Dios, pero está tan esculpida que se ve falso. No, pero tú dices que alguien que es esculpido por los dioses, un Francia, un México de una cara guapísimos y no se ven como los chicos de los países que te comenté. Es que básicamente a eso me refiero. El esculpido por los dioses me refiero a que es demasiado perfecto y a veces hasta eso les resta galanura. Pero fíjate que ellos en particular, te digo, Colombia y el chico de Irlanda, hasta se les veía como si tuvieran aceite en la cara o no sé, raros, como si fueran de plástico. Uh-huh. Fíjate en la preliminar y ese brillo en la piel, como si se hubieran puesto petróleo o no sé qué se hubieran puesto vaselina en la cara, un brillo muy raro. Uh-huh. Podría ser. A mí, yo siempre lo veía en la foto oficial, las primeras que mandaron, no oficial, la foto que mandó su organización, yo dije, Dios mío, el rostro tan divino del irlandés. Pero ya que lo vi en persona cuando llegó a la concentración, lo vi hasta medio locuaz, como esa gente media loquita, media como que anda en otra realidad alterna, y como que el estilismo muy malo, muy mal en su estilismo, el cuerpo a todo lo que daba, con demasiada bifurcación en los pechos y todo. Entonces dije, es mucho con demasiado, y le faltó como una asesoría integral, ¿verdad? Pero entonces se va con diarrea, que se mejore. Pues ojalá. Pero ahorita, precisamente en la alfombra roja, acaban de entrevistar a Angie. No sé si la viste. No, es lo que me estaban diciendo. Acaban de entrevistarla. Una sorpresa su calificación, pero pues qué padre que le tomaron en cuenta la entrevista y su proyecto y todo eso. Entonces, de ese lado, porque de lo demás ya opinamos al respecto. Qué padre que clasificó y sí, a mí sí me sorprendió mucho que no calificara al menos Perú. Uh-huh. Perú fue una sorpresa el día de ayer, que no clasificara, al igual que Malasia. Era otra súper fuerte. La gente de Malasia está muy molesta. No, y con justa razón. O sea, ¿cómo califica una candidata como Corea, por ejemplo, que tiene que estar haciendo la coreana ahí en ese top, y muchas fuertes como Malasia, como Perú, una nicaragüense, una salvadoreña? O sea, había varias que podían. Nepal es otra que fue sorpresa que no entrara. Venezuela también, pero como que después de la preliminar como que bajó muchos puntos y sabíamos que
podía haber esa posibilidad de que no calificara. Pero vamos a ver el día de hoy, esperemos que no haya sorpresas y que no nos dejen afuera a alguno de los fuertes, que al menos para mí uno de los fuertes que podría quedar fuera por su tipo de cuerpo es el de la República Checa. Se me hace un hombre muy atractivo del rostro, muy varonil, pero sí camina muy extraño por lo que comentabas por su tipo de cuerpo con un volumen tan grande. Ujú. Mira, de lo de la Miss Corea que comentas, ratifica o me hace confirmar la idea que tengo de que luego hay compromisos. Mira, de pronto a lo mejor les han de haber dicho, estamos batallando por una buena convocatoria en Corea, porque como no figuran, las chicas dicen, ¿a qué voy? Si mi banda no importa en ese certamen. Entonces, tal vez a veces tienes que elegir a chicas para empoderar la convocatoria de las organizaciones nacionales. Por lo que de pronto dices tú, pero ¿por qué metieron a fulana? Porque hay que darle juego a esa banda para que la convocatoria nacional sea mejor. Pero Entonces, te pones en riesgo, dices, quedo bien con este país, con Corea, pero quedo muy mal con otro que es Malasia. Entonces, en poder de banda o de apoyo de gente, creo que Malasia es mucho más fuerte de fandom de concursos de belleza que pues un sí, Corea. porque sacrificaron a Malasia cuando pudieron haber sacrificado a Ucrania. Ándale, por ejemplo, que Ucrania para mí llegó muy lejos. Y otra que me sorprendió, pero muchísimo, que no estuviera en ese top 5 es Estados Unidos. Para mí, Estados Unidos, sí o sí, desde siempre, era top 5. Ahora, ¿qué piensan ustedes? ¿Qué piensan de las bandas continentales? ¿Cómo las escogen? ¿Para qué las escogen? ¿Van a tener un rol como en Miss Universo protagónico en el momento en que las van a poner a trabajar? ¿Es para apoyar a ciertas franquicias nacionales? ¿Qué es? Ayer me preguntaba alguien, Cuquita, ¿qué me puedes comentar al respecto? Y le dije, pues estoy reflexionando porque no me queda una idea clara. Pues yo creo que más bien es hasta por simpatía la distribución de las bandas continentales. Porque para mí, dar una banda continental es porque a lo mejor fue la que en los lugares era la que quedó más cerca del primer lugar de cada país. Entonces ya vimos, por ejemplo, que en el Miss Universo, quien ni siquiera estuvo en un top 5, le dieron una banda continental. Uh-huh. Entonces, no, yo creo que al igual que cuando se mencionan a las semifinalistas o a una ganadora, cuentan muchas cosas también para las bandas continentales. Pues sí, sí puede ser. Mira, Porque por acá dice... no hay como que una razón de ser a veces la distribución de esas bandas. Uh-huh. Sí, por acá. Mira, por acá dice, hola, tienes una linda vibra, dice Carlos Chero. Muchísimas gracias. Por acá Juan Sánchez dice, qué cochinada que siempre esté tragando. No sé si se refiere a mí o se refiere a quién. Chicos, si no como durante las transmisiones, no tengo oportunidad de comer durante el resto del tiempo y voy a comer entre en vivos más tarde, pero ahorita o desayunaba ahorita o ya no desayunaba, chicos. Sí me he llegado a sentir mal, la gastritis, todo eso, así que una disculpa, Juan, discúlpame, pero bueno, trato pues de comer y hacer el en vivo porque se me juntan los tiempos. No es por mala educación ni por otra cosa, ¿verdad? Dice por acá, Cuquita, ¿era a las 12 o por qué no empiezan? Pues mire, faltan, sí, ya son las 12 y no he empezado. Miren, les voy a poner aquí. Déjenme ponerles por acá. Todavía está la alfombra. Sí, porque acá lo que, miren, aquí está Final Show y es la página de Miss and Mr. Supranational Oficial. Ahorita tienen la transmisión de la alfombra roja, pero bueno, aquí estamos bien pendientes. Estamos bien pendientes de que esta transmisión no se nos vaya a adelantar. En cuanto empiecen aquí, va a arrancar y entonces lo vamos a poder observar, chicos. Oye, No, que estoy viendo también lo de la alfombra roja y me sorprende. Para hacer una final,
y por ser casi de noche, pues me imaginaba que iba a estar la mayoría bien vestidos, pero hay mucho fachoso ahí en el evento. Veo a mujeres que inclusive van con chanclas, con guaraches, uno que otra con una ombliguera. Ya vi un chico con una ombliguera, como si estuviera en la marcha. No sé, no me checa. Sí sé que, Me por ejemplo, platicó, me platicó Said Reza que el año pasado, em, que el año pasado lo que ocurrió fue que, bueno, que lo que ocurre en ese pueblito es que es un pueblito vacacional, que ahí la gente nunca anda, no hay evento ni nada para andar de gala. Entonces yo siento que a mucha gente del pueblo, pues es la que va o la invitan. Incluso siento que como el negocio no son las entradas, siento que a mucha gente la meten, pásale gratis, estamos haciendo un certamen para llenar, pero el mood vacacional de verano allá hace que la gente ande en chancla y en ombliguera, como que es el común. he estado viendo muchos, por ejemplo, que ubico a ciertos directores o a ciertos personas que van a los concursos de belleza en diferentes partes del mundo, igual, o sea, fachositos o demasiado cómodos. La clase no se compra y hay gente que no le da la formalidad correcta y la imagen a su puesto, a su cargo y al empoderamiento de la plataforma. Porque dices, bueno, si no me quiero poner un traje con corbata o con moño, no sé, pues te pones por lo menos una camisa presentable, un pantalón bien, aunque sea de mezclilla, porque también hay Ajá, mezclilla, pero pues bien, ¿no? O sea, y más si eres un director sí, nacional, por ejemplo. claro, claro, claro. Mira, hay unos mexicanos que mañana nos van a compartir la experiencia de ayer y de hoy, que están ahí, unos chicos de Veracruz, que tomaron sus vacaciones en este periodo y dijeron, ay, pues ¿por qué no aprovechamos y vamos a Polonia? Y ya que estamos ahí, vamos al Mr. Supra y al Miss Supra. Y se comunicaron con Cuquita y me dicen, nos encantaría colaborar para tu canal mostrándote nuestras experiencias y nuestros videos y nuestras cosas. Entonces, muy lindos. Mañana domingo, ellos el lunes se regresan a México, todavía mañana domingo van a poder conectarse desde Polonia y platicarnos cómo vivieron el evento de ayer y cómo vivieron el de hoy. Oye, que ahorita que comentas de lo del viaje a Polonia, un conocido mío, no voy a decir nombres, ya tenía absolutamente todo listo para ya boletos de avión, las entradas, el hotel, todo, ya todo cubierto, todo pagado. Y cuando llega al aeropuerto y que le piden su visa o su pasaporte, vencido. Vencido. Eso le pasa a muchas personas, le pasa a muchas personas, nadie checa o supones que se me vence hasta julio y resulta que se te venció en mayo. Sí, muy preocupado por todo, excepto por Que su tuvo que pasaporte. cancelar todo porque no le dan el pasaporte así rápido. No, y no creo también que la aerolínea le vaya a devolverlo el boleto de avión o lo que pagó del hotel, pues dudo que le Sí, vayan a regresar. ajá, sí. A mí me pasó con la visa que tardamos 2 años en sacarlas. ¿Por qué? Porque nos dieron una visa para el mes de agosto, por decirte algo. Y luego la cambiaron para octubre. Y sí acepté que en octubre se acababa, pero mi mente se quedó en agosto. Y entonces resulta que, no, al revés, fue al revés, fue al revés, fue al revés. Iba a ser en octubre y la cambiaron para agosto. Se las adelantamos. Ay, qué bueno, muy bien. Y ya quedó que en agosto. Pero en mi mente se quedó octubre. Y cuando ya hablo para confirmar que ya voy a estar ahí el 16 de octubre, una cosa así. No, su cita se perdió porque no vino en agosto. La, Era en agosto y, ¿sabes? Me la programaron 2 años después que había lugar. Entonces tardamos no, mucho. pues, ¿qué te digo? Es que así nos pasa, se nos van las cabras al monte. Por acá dice Juan, si quieres te puedes ir, Juan, porque estoy comiendo. Mira, Juan, ya me acabé mi desayuno, ya lo voy a poner por acá, ya no me vas a ver comiendo.
tomando agua a veces, una disculpa, pues sí me da sed, ¿verdad? Pero, pero bueno, nada más es por eso. Dice por acá, Leo Bercán, Cuquita, era a las 12, ¿por qué no empieza? Pues iban tantito demorados. Tú que estás viendo la alfombra, ¿sigue la alfombra? Sigue la alfombra roja. De hecho, ¿sabes qué pasa mucho, Angie? La están enfocando mucho. Ah, sí. Ajá, con su vestido amarillo. Ah, pues qué maravilla. No quise poner esa transmisión, dije, mejor si ya, porque ya estaba creada la de la final. Dije, como es la que nos interesa, ¿para qué me entretengo y me distraigo con la otra? Dije, Sí. mejor vámonos directo a la de la final. Qué bueno que estás tú viendo la preliminar, digo, la alfombra. Rosangélica Rivilla Rodríguez nos dice Venezuela, apoyando a Venezuela. Sonó Suárez. Todos vean más uno que va para Champion poder ser Antonio from Netherlands. Netherlands tiene mucho apoyo también, mucho. El ganador está entre Netherlands o Francia, te digo, ya ves, París. Pero yo creo en Mau, creo bastante. César Pérez, qué rico que hoy sea el día gay y ver a estos hombres del Mister. Fíjense, todo vino quedando perfecto. César Pérez, qué rico que hoy sea. Sí, está muy contento, definitivamente. Acá dice, acá ya me estoy estresando, dice Yuleidis Ratila. Pues eso es Ratia. Eso es parte de ser fanáticos de los certámenes de belleza, ese nervio que nos causa que ya viene la decisión final. Andrés de Loya, hola Andrés, hola Cookies, ayer le bajaron el live a la Daniel Ramos, sí, es que estaba conectado y el riesgo lo tenemos siempre por ahí. Luma Luz, hola a todos, mis candidatos son Francia, China, Corea, Venezuela, México y Puerto Rico. Cookies, tienes que entrevistar al mexicano, es muy atractivo, qué barbaridad. Hay una entrevista, o hay dos entrevistas donde está Mau, aquí participando en Coronas de la Belleza, que puedes revisar, pero muy seguramente, si gana la bufanda, que es muy probable, a ver si nos da un en vivo ya embufandado. Y si regresa a México porque no haya ganado, también habrá entrevista. O sea que sí o sí tendremos entrevista con Mau. Henry Salas, Cuquita, ¿qué opinas de Víctor? ¿Puede ser top 5? Yo creo que sí. Yo creo que sí, va a depender mucho, no de su belleza ni de su galanura de cara y de cuerpo, pero de repente lo he sentido como nerviosillo, lo he sentido como no muy seguro. ¿Víctor de Ahí qué país? está, mande, ¿Víctor de qué país es? Venezuela. Ah, ok. O sea, tiene todo hasta para embufandarse, pero Está bueno, muy son bien mis de Venezuela observaciones. también, ¿eh? Es que es muy guapo, Sí, la verdad es sí. muy guapo, es muy, muy guapo. César Pérez, qué rico que hoy sea el día gay, así es, no, te lo mandaron a hacer, pero mira, a la medida. René Rendón, Ecuador será sede del Miss World. En Ay, pues Galápagos. qué maravilla, en las islas de Galápagos ya están quitando todos los bancos de coral y todo, ya lo están quitando. A ver, por acá, ya empezó el certamen, gracias, gracias, acá está, mira, vamos a poner un pedacito nada más, aquí está, un pedacito, no nos lo vayan a quitar, ya empezó, gracias Edison, ahí está chicos, ahí está el certamen, unos segunditos nada más, lo quito, o sea que chicos, vámonos todo el mundo a ver, vámonos a ver el certamen, vamos a ponerlo por acá. Se ve muy, muy interesante, ¿eh? Suena muy atractivo, se ve muy, muy varonil este opening. Ahí está. Todos de fútbol americano. Recuerden, no podemos poner las imágenes, chicos. Así es de que lo vamos a ver así. Cada quien en su celular o en otro dispositivo, vean. Ahí está una chica que va con el trofeo, miren muy bien, que se va a ganar el que triunfe. Ahí está, se están haciendo a un lado, entrarán quien van a conducir el evento. Son los mismos de ayer. Me gusta más el cabello lacio de la chica. El vestido me gusta más este. Ahí está Kikuchi, Nico Fanaggio, Davina Reed,
Oye, estaba escuchando que a unos les gustó el escenario, otros que no les gustó tanto. Yo la verdad soy más del gusto del escenario de este año. ¿Te gustó más? Es más tradicional, en nosotros era demasiada luz LED y este es Sí, más sobrio. sí, no, me encanta. De parte, no sé si lo están haciendo en algún lugar diferente, Es el porque mismo. el año pasado sí se veía que era salón. Sí, no, es el mismo lugar, le hicieron tomas de cuando lo estaban montando y es el mismo lugar. Ah, ok. Pues pareciera que es, Otro lugar, es que es la distribución. ajá, que me gusta, el escenario Sí, me encanta cómo se ve. Ay, a ver qué tal. ya voy preparando mi nota para tomar notas. Oye, el vestido de la conductora, horroroso. Fíjate que a mí me gusta, Ay, no, esas me gusta flores más que el de ayer. que las pegaron, no sé, no sé. Pero ojalá, no sé por qué las conductoras, bueno, eh, eso nada más que he visto que ocurre aquí en México, que se cambian hasta de 5 veces los vestidos, se me hace una ridiculez. Lo hacen porque con los diseñadores quieren que se vean y que estén ahí los vestidos. Ay, no, pero no. Aquí, por ejemplo, sí me gusta que todo el evento con uno, máximo dos vestidos de noche, porque inclusive en Miss Universo, ¿te acuerdas cuando hacían daban opiniones ahí que Cecilia Boloco y Angela Weiser de Holanda, pues ellas nada más se cambiaban cuando pasaban a la etapa de vestido de noche, era cuando cambiaban de vestido. Ajá, Pero sí. todo lo demás, uno o dos cambios. Y en Miss Universo, y acá en México, Jimena Navarrete y Andrea, para mí fueron unas ridículas que protagonistas que querían cambiarse 4 o 5 veces de vestido. ¿Para qué tanto? O sea, preocúpate mejor por no cajetearla en tu conducción en lugar de usar tanto vestido. Pues sí, y así es. A ver, el año pasado, ahí está. Está mostrando toda la labor que hizo el chico que va a entregar la bufanda, el doctor sudafricano. Que Pues fue una miren, sorpresa. fue una sorpresa, cuerpazo, eso sí, pero creo que tiene un don de gente, un carisma y una empatía muy resaltantes. Podría ser por ahí, porque de rostro me parece poco agraciado, pero bueno. Pero La fue gan- extraño, ¿no? Como que tanto las mujeres como el chico, o sea, poco agraciados, pero sí se les ve como el don de gente, como tú dices. sí, sí, así es. Y buscan a veces empatía. Esta vez, si buscan belleza, será Francia O México. o México o hasta Netherlands. Pero Netherlands no se me hace bonito, a diferencia de No, Francia. es un chico joven lindo, Ajá. como modelo. Porque si tengo que ponerle la categoría así de príncipe de Disney, sería Francia. Francia, totalmente. Ujú. Oye, estaba leyendo en la mañana que muchos querían, ya sabes, siempre cuando no hay buenos resultados, diciendo, es que si hubiéramos mandado a este Ah, sí, y si hubiera ido este otro o esta otra, estaríamos contando, pero para el próximo año que vaya Brian, o sea, ya pensando en la vida de la demás gente y tomando decisiones por otras personas que a lo mejor Brian dice, ya no quiero estar participando, ya no me no, interesa. no, 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 es que la gente juega las muñecas y muñequitos y entonces, ay, como no funciona este, a ver, ahora quiero meter el otro. Muchos fanáticos, en caso de que pudieran, ellos harían un concurso diario con diferentes candidatos para ver cuál era la fórmula que mejor pegara. Así sería. Es una fantasía fuera de la realidad, absolutamente. Sí, por ejemplo, yo sería maravilloso que María Malo regresara, pero yo también entiendo que María Malo a lo mejor ya no quiere, ya está en otra etapa de su vida, por más que yo quiera, a lo mejor no va a regresar. Sí, sí, son sus planes, los Ajá. propios. Mira, aquí estamos pudiendo ver la empatía del chico,
ese contacto que tiene tan directo con la gente, esa influencia poderosa que ejerce, y creo que por eso está con el título 2024, Sí, su sí, sí. misión. Oye, ojalá que no pase una hora como ayer Como para fue ayer. los semifinalistas. Sí, vamos a ver, ojalá que no ocurra así, a ver qué nos sorprenden ahora. Y se acuerdan que les comenté mucho comercial del agua. Sí, mucho. Me está platicando de toda la labor que hizo durante este año. Lo estás viendo atrasado porque ya se despidió y todo en donde yo lo estoy viendo. A ver, entonces seguramente sí está atrasado, ya vi. Sí, va muy atrasada mi transmisión, que gracias por hacerme la anotación. Sí, sí, sí. Mira, Ya, ahorita ya estamos con un escenario rojo, amarillo. eso me encanta del concurso de hombres que salen a hacer una pasarela con la bandera de su país. Ahí vienen todos, mira. Ahí viene Bélgica, Eh, ahí está. Que se me hace muy guapo, aunque el cuerpo no lo tiene muy trabajado. sí, guapo sí, pero sí le faltó cuerpo al chico. Me gusta, él me gusta mucho, pero para Misker le falta cuerpo. Y Brasil muy guapo Brasil, también, pero cuerpazo, cuerpazo Brasil. yo A lo muchos tengo no le como gusta de posible. rostro, a mí sí. Yo lo tengo como posible. Me gusta y muy varonil, muy bien. Ya debería estar viniendo el otro. Camboya, ¿no? Es Camboya. No sé, no soy gran fan de los asiáticos, la verdad. No, y él en particular no es de los más guapos, mono nada más, lindo, carismático, eso sí. A ver, ahora viene Mm. Camerún. Oye, no sé si el de México impuso moda o algo, porque era el único que al principio cerraba el ojo y ahora la mayoría lo hace. Claro, les gustó el guiño. A ver, Sí, este chico de Canadá, de origen venezolano, aquí está. Bonito cuerpo, tiene bonito cuerpo, ¿eh? parece árabe por la nariz. Lo es, ve el apellido. Pero lo siento desangelado, le falta un poquito más Yo, de yo a feeling. yo a Canadá lo tengo en mi lista. Muy bien. Androide. No, China no me gusta. Fíjate que aquí se vio menos artificial, como que el maquillaje más natural, me gusta. A ver, Colombia tan criticado, pero me gusta lo que está haciendo, ¿eh? No, se me hace muy artificial el hombre. No me gusta, sí, no me gusta, pero ya su actitud no la he visto demeritada por tanto bullying. No, pues que ya imagínate cómo. Está muy Aparte, fortalecido y pues resiliente. no. Uno de los grandes favoritos, Curazao gusta. Igual que la chica de ayer, ¿eh? Él gusta más por su actitud y su personalidad que por el físico. De esos brazos de República Checa. Que velo. No, República Checa también está en mi lista. Me gusta, me gusta. Inclusive me gusta mucho más que el local. Espero que no vayan a cometer el crimen de meter al anfitrión. A mí el local no me gusta. No, nada. A ver, Dominican Republic, simpático, nada más que no me parece tan bello. Me gusta su color de piel. Me gusta, él por actitud también Ecuador, es importante, me gusta. Ecuador, Andrei Solís. que es el que yo comenté que lo mantendría oculto. Sí. Es muy guapo, es muy carismático, es muy lindo, es muy buena persona, me gusta. A ver, el favorito, ¿ves? Un príncipe de Disney. Pero parece que trae pijama. Sí, sí, pero hay mucha gente quisiera esa pijama para pasar una noche con él. Yo prefiero sin la pijama. Por eso, para empezar nada más. Muy serio, él es más divertido que eso, fue muy formal. India. Ahí está el greñudo que a muchas les gustaría despeinar. No, yo India sí lo tengo también en mi lista.
No, a mí no. A mí no, no, Imposible, no, no, no. imposible. No entra en mis apetitos. Indonesia, que tiene mucho apoyo. Todo tuyo, Cuquita. No, no, no. Se los dejo. No, no. A mí me gusta como para que sea así un amiguito que cuente chismes, que venga y nos divierta. Nada más. Jamaica. A ver, ahí está Jamaica. Feo no es, pero tampoco el más guapo. Me gustó mucho la voz, el tono, todo me gustó. La intención, muy bonito. Corea. Corea. Corea también tiene su buen grupo de fanáticos, ¿eh? Pues sí, pero qué bueno que lo sigan apoyando porque no, A mí no me encanta, no. no, nada. No es feo, pero no me encanta. Ahí está Macao. Macao como que le falta vida. La experiencia de estar en un concurso. Le falta vida, le falta chispa, le falta esa Físico. energía que hace voltear a verlo. Le hace falta físico, Cuquita. Además, no, fíjate que no, cuerpo tiene bonito, igual que este hombre. No, 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 no. El rostro es el que no le favorece en nada. Pero nada. Nada, nada, nada. La primera mitad, supongo que los dividieron en dos, sí fueron como 20. Van a hacer algún movimiento por ahí, banderil. Sí, ahí está. Muy bien. Oye, algo que me gustó, al menos, por ejemplo, de este grupo, de que no hay una, una representación de la gente con el problema de David. No, ¿verdad? No, no. Sí debe de haber, pero no es muy evidente. No, no es evidente, a diferencia de los otros concursos que hemos visto cuando dices, ay, le faltó el tacón. Sí. En algunos, yo hasta pienso que son de Acapulco Guerrero. Algo así. ¿Sabes por qué? Dime, Que me recuerdan ese punto turístico llamado La Quebrada. muy quebrada. Muy. Se me antojaron unos crujitos hablando de por torcidas. Ay, a mí me gustan los crujitos, no las Ahorita, torcidas. pues vamos a ver ese segundo grupo. A ver, sí. De este grupo, sí, definitivamente, pues es Francia. Sí, claro. Máximo aquí Francia. Y yo creo que por los latinos, o sea, en un top 5 sí veo al menos dos latinos. México, sí, porque sí. Y Venezuela, creo. Y Venezuela. Son los más guapos. Aunque Andrei también no se queda atrás. Perú. Pero Perú, muy guapo. Eleazar. Puerto Rico me gusta también. También tiene razón. Entonces Mira, vamos a... Vietnam. Vietnam, feo, feo no es. ¿Sabes que siempre he notado algo de este concurso? Que siempre, si ya un país destacó mucho con mujeres, en el hombre ya no tanto. O al ¿De revés. veras? Sí, porque fíjate cuántos países han repetido hombres y mujeres en un top 5. Pues no, no me he fijado en eso, pero pudiera ser. Sí, sí, sí. Así pasó el año cuando estuvo Cintia de la Vega, Ajá. que no quedó en top 10 ni quedó en top 5, se quedó en el 24. ¿Ella iba con quién de pareja? ¿Con Diego García? Creo que no, creo que sí. Déjame checo, a Sí, ver, porque no creo que recuerdo. sí. Déjame reviso eso para no El estar. agua que me urge probar, ha funcionado la publicidad en mí. Digo, Quiero ir a ese gimnasio sí. Pero a entrenar o a platicar. a limpiar los aparatos. Mira, los Limpiar quesos, todos los aparatos. todos. ¿Con un trapo o con la lengua? De ser necesario, se usa la lengua para que. Ahí está España. Spain, que fue el roomie de México. Qué padre mensaje escribió, ¿verdad? Agradeciendo a México por
su compañerismo y toda la experiencia que han Qué estado lindo. compartiendo. Han sido buenos compañeros, Sí, aunque toda la gente fantasee con la idea de verlos desnudos, acariciándose y sudorosos. Me encanta. mira, ahí viene uno. A ver, ¿quién es? Malta. Malta, sí, es Malta. Que tiene cierto atractivo el chico. Ahora viene México, ahí viene el Mau, infinitamente alto, y ahí va, ya, muy contento. Muy bien. Me gustó. Siento que ella debería de venir el otro más avanzado en la pasarela, para que no tarde tanto entre uno y otro. Pues que ve el micrófono donde se lo dejó. Sí, no, sí, él va a hablar, él va a gritar de otro lado. Ahí te debes de poner un poquito de lado para no taparte el rostro. Exacto, pero ahí le falta colmillo. Le falta, y dirección que les digan. Sí, sí, sí. Eso también se practica mucho, ¿eh? Cuando estás preparando a una candidata o un candidato hasta cómo hacerle para presentarte con el micrófono. Y quien dirija escena le dice, a ver, te tapas el rostro para mi tiro de cámara con el micrófono, así que por favor, hazlo un poquito de lado. Que el micrófono capta aunque sea monodireccional o Exacto. unidireccional. Por ejemplo, ahí está un poquito. Si te fijas, ahí la cámara switcharon para una que le quedara más de ladito. Sí. El otro favorito, Ahí Holanda. está Holanda, Países Bajos. Sí lo veo en un top 5, pero no me gustaría para ganar, la verdad. No, no, es como le falta presencia, le falta peso escénico. Nigeria cuerpazo, pero A ver, aquí hay alerta de bufanda, ¿eh? Falleció mucho con el Nigeria, Sudáfrica, pero hay alerta, ¿eh? Lo veo en el top 3 sin problema. Perú, muy guapo el estar. muy bien también. Perú, aguas con Perú. Me gusta, el estar me gusta también, así que Perú, muy bien. Filipinas es otro que tengo en mi top 11. Es que Filipinas es Filipinas, Sí. O sea, agraciadamente, pues no está así como que el más apachurrable. más, pero la preparación y el peso de banda puede que. Polonia no me gusta. Pero no es, pero es rarito, no sé. Algo tiene que no acaba de encantar. Puerto Puerto Rico, Rico, me gusta. a mí también, me gusta y lo voy llegando lejos. Muy Sí. bien. No me parece el más guapo, pero es bastante guapo. Sierra Leona. Pues es un negro que ya no me parece tan poco agraciado, ya lo veo con simpatía. Sudáfrica. Sudáfrica no es feo, pero tiene un cuerpo muy descuidado. Y a unos les gusta, el de Sudáfrica. A mí no, Ah, pero no, pues sí. tiene sus fanáticos. Qué bueno, entreténganse con él. Todo suyo. Todo. España. España es muy guapo, muy varonil. Lo siento también muy tratado del rostro. Que mira lo que hablábamos, a él se nota que no practicó cómo hablar en micrófono, no te No, tienes que estar agachando tanto. no. Son detalles que, bueno, pues falta preparación integral con gente que sepa. Esas barbas las odio, o sea, si no te sale, no te sale, mejor quítatela. Dijo, me voy a poner bigote chino. Chino, chino. Trinidad y Tobago, no.
No son guapos, pero me está gustando la actitud que están mostrando, fíjate. Estados Unidos a mí no me gusta. Gracias por participar, Cox. Te vemos después. Venezuela. Le echó ganas, pero a mí no es un candidato que lo vea destacando en el certamen. Venezuela, Víctor. Va muy bien hasta ahorita. Está muy bien. Me gustó, me gustó. Lo veo Oye, llegando muy alto. y me gusta que México va a quedar enfrente en todas las tomas. Sí. ¿Recuerdas quién es el participante más alto? Creo que México. México. México y Francia, los dos. Ah, no, y España. Fíjate que creo que España es más alto. No sé. Están como muy a la par Mauricio y España, los roomies. Sí, Creo que ¿verdad? los pusieron de roomies porque han de haber puesto camas más largas. O en el piso. O en el piso, sí. Qué raro que estén hablando en vez de que haya una música para ese cuadro plástico banderil. Ahí hubieran metido una fanfarria de 20 segundos. Ya sé, mejor. Sí. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí está. El Primer trío, musical de el Eurovisión. trío Los Panchos se hace presente. El primer musical. Vamos a leerlos y vamos a platicar un poco en lo que está este musical. A ver, vámonos. Vámonos por acá, chicos. Vamos a ver qué nos comentan. Cuquita, Venezuela salió espectacular. Me encantó, Carlos. Me encantó. Juan Andrés FF, Francia, Nigeria, India, Filipinas, Venezuela, Perú, México y Netherlands, nos dice Juan Andrés. César Pérez, qué rico que hoy sea el día gay y van estos hombres del Mister. César está muy agradecido con la vida y el calendario. Me encantó México, Cuquita, dice Darwin, a mí también. Mau nos hizo quedar muy, muy bien. Hubo varios que se lucieron mucho en esta etapa. Ben Bustria nos dice Venezuela, México y Filipinas. Fíjate, le gusta Filipinas. Diego BC, todo que ver, Mau Máximo, me encantó el Máximo, claro. Bello Francia, me cautivó la voz de Nigeria, sí, lo hizo muy bien. Wow. Por acá nos dice Alexis Ramírez, arriba México. Jonathan Rodríguez nos dice, pues aquí ando, imaginándomelos porque o los veo a ustedes o veo el concurso. ¿No tienes por ahí otro artefacto que puedas utilizar para ver ambas cosas? English, please, dice Raúl, yo no lo hablo, lo estoy estudiando apenas, pero no lo hablo mucho. Ahí sigue el hombre hablando. Le voy a poner el inglés diferido para que si más adelante lo quieres ver en la tele con el certamen y escuchar a Cuquita en tu celular, vas a poder leer los comentarios de Cuquita en inglés. Cuquita, te confirmo que la pareja de Cintia de la Vega en Mr. Supra fue Diego. Fue Diego, entonces sí fueron en el 16 los dos. En el 16, sí, así es. Jan Uranga. Cuca, ¿cómo ves a Venezuela? Di la verdad, me gusta mucho, guapísimo, me encantó en esta autopresentación. La energía, la tranquilidad, lo guapo, me gustó mucho. Lo veo llegando muy lejos. Por acá nos dice Raúl, what do you think about India? India is so pretty. I think that guy is, no say, not more beautiful for me. Is no charm, but many people is, ¿cómo se dice apoyar? Is clapping for him, no sé, pero it's a good candidate. Oh, call, dice Raúl. Lalo Banda, México indiscutiblemente junto con Francia y Perú, como parte del top 5, Curazao se parece a Don Ramón del Chavo del 8.
José Gregorio López Vázquez dice, lo más aplaudido fueron México, Holanda y Venezuela. Sí. Valentino dice, support, gracias. Many people support him. Support him. Jen Uranga nos comenta por acá, este señor que te acompaña, ¿cómo va a criticar a los misters que se compre un espejo y se detalle? ¿Ya te están bufando? A ver, Jen, primero pon tu fotografía y después ten toda la experiencia que tengo yo para poder criticar, ¿vale? Además tienes tu belleza, Jorge, y por otro lado, imagínate cuánta gente es fanática de los certámenes de belleza cuando se supone que la única gente involucrada para ver certámenes y hablar de ellos debería ser bellísima de certamen. Si ni los candidatos tienen la belleza necesaria para estar ahí, Imagínate. muchos. Así es de que mi querido Juan. Pero le aplaudo que me dijo señor. Algo dijiste que le hizo ruido. Y qué Lian bueno. Márquez. Me encanta que les haga ruido y que ladren más todavía. Sí, ¿qué tipo para caer tan mal? Le dicen a él, dice Lian Márquez. Por andar atacando. Frank H. Me encanta Mauricio durante toda la competencia, súper relajado, simpático y cero nervioso. Desde la entrevista que está en este canal, en donde nos Él lo está platica, disfrutando. lo está disfrutando y así nos lo dijo. A ver. De eso se trata, ¿eh? Hombres y mujeres, lo primero que me ha tocado que estar compartiendo con los candidatos, hombres o mujeres, les digo, lo primero es que tienen que disfrutar el evento porque es un evento que una vez en la vida lo van a poder hacer. Así Entonces, es. disfrútenlo. Si en la etapa de disfrutar el concurso y de ser disciplinado y todo eso viene una banda o una corona, maravilloso. Si no, disfrutaron el evento, disfrutaron el país, disfrutaron todo el concurso y esa es una de las mejores experiencias. Ahora, el estar en el certamen involucra mucho esfuerzo, mucha inversión económica por parte de la organización y por parte de los candidatos, porque hay muchas cosas que la organización no les paga. Y por otro lado, la familia va a apoyarles y la familia también por su cuenta corre transportación, alimentación, hospedaje, todo. Entonces, de repente estar criticando nada más y comentar a la ligera, chicos, hay muchas cosas en donde no estamos involucrados y solamente el estar criticando y opinando irresponsablemente en nada suma. Solamente nos balconea esa infelicidad personal que tenemos hacia nuestro propio proyecto de vida. Henry Páez, ustedes son la pareja de Supra perfecta, Cuquita, mi Supra y Jorge el Mister, para que vean si es bello y lo quieren a mi George. Oco Perva dice, Ecuador precioso. Sí, André Benítez muy lindo. Argenis José Aponte dice, Venezuela tiene un aura de ganador, al igual que Nigeria. Cuidado con ese, puede estar ahí el top 2, indiscutiblemente ahí puede estar. Viviana Quimis, top Francia, Holanda, España, Venezuela, Ecuador, Perú, México, Nigeria, Polonia, Puerto Rico y Sudáfrica. Hay una indecisión por ahí. Pero sería el top 10 que tal vez al que se está refiriendo. Coquita, si hubiera una sorpresa, digamos que no ganara México ni que ganara Francia, ¿qué país tú crees que nos podría sorprender con el triunfo en un rato más? Nigeria. Podría ser Nigeria. Podría ser Netherlands, es otro que veo fuerte. Podría ser Filipinas. Pero Holanda es de los favoritos, no sería así como que una sorpresa. A ver, pues Nigeria, que está recibiendo mucha crítica y que ahorita que lo vi en autopresentación, por eso dije alerta de bufanda. O sea, podría, que también se está convirtiendo en favorito, pero no es el máximo. Y ahorita en autopresentación dije, si así se ha relacionado con la organización y con los candidatos, muy, muy embufandable. Sí, la verdad sí. Vamos a ver. Para mí, por ejemplo, ayer Puerto Rico, para mí llegó muy lejos. Fue como que la sorpresa. De la candidata. Para mí, ajá. Entonces dije, a ver si no ocurre lo mismo ahora en los Mister. Sí, puede ser porque la apreciación de la organización o patrocinadores difiere muchas veces de la nuestra, que va por otro camino. La nuestra va por impacto, por belleza, por elocuencia, pero para ellos va con la imagen del producto o de lo que quieren mostrar como Mr. Supra. Entonces, pero varía. Yo creo que en este concurso no podrían decir, vamos a escoger a alguien que sea fácil de trabajar porque vamos a estar trabajando con él todo un año.
Este No, concurso para mí no pueden decir eso porque la verdad ni pelan a los ganadores. Yo creo que el mister o la miss que viaja a otros países es por las invitaciones directas de los países, para no mí de este certamen, su ganancia es que a través de un certamen de belleza se habla durante un mes de Malopolska y de la ciudad esta. sí, Eso porque es. inclusive ni siquiera le mandan una invitación al ganador o la ganadora al Miss Poland o al Miss No, Supra no, Poland. no, no. O sea, los vuelven a ver hasta que van a entregarle el título. Aquí es la promoción turística y comercial de la ciudad y de la región. Eso es todo. Eso es todo. El objetivo y la inversión es 3 semanas de promoción y con una final que hace que todo el mundo voltee a ver. Y entonces cuando de pronto te aseguro que habrá gente que quiera hacer negocio con el agua y con todo acá o con visitas a Polonia y demás, pues es a través de, el pueblo que sale ahí en el Supra, o sea, para eso es. Pero te Para digo esto algo, es. a pesar de que es un pueblo muy bonito y la verdad Es de descanso y para práctica de esquí. y tienen muy padres, como que hacen las presentaciones muy interesantes. Y igual las sesiones de fotos que ayer estuvimos viéndola en la transmisión del Miss Supra, dices, Ajá. bueno, ahí te das de nueva cuenta de que si hay originalidad y si hay, no sé, ganas de hacer las cosas, hasta en un pequeño espacio haces la sesión de fotos. A ver, yo he hecho eventos en lugares microscópicos en donde te encargas de diseñar que la iluminación, las tomas, la conducción, lo que presentas, toda la producción audiovisual con la que te apoyas, la atención personalizada a la gente que acude, hace la diferencia y se ve divino y se salen agradeciéndote el evento que hiciste. Y hay lugares enormes como la Arena Ciudad de México, en donde sacas un Miss Universo mal producido, que pues fue un lugar muy espectacular, pero quedó mucho a desear. Entonces ahí está la diferencia. Nada garantiza más que una buena logística y una organización impecable. Exacto. Sí, así es. Por acá dice José Gregorio López Vázquez, no creo que aún haya una repetición de ganador. Es un concurso muy nuevo como para repetir país ganador. O sea, que ganara a Sudáfrica otra vez. No es que No creo que piensa, gane. a lo mejor piensa que Nigeria no es el país que De está pensar que ganando Nigeria título. es de Sudáfrica, El sí. año pasado es de Sudáfrica y Cuquita está Bueno, diciendo que Nigeria podría ser el ganador este año. Entonces, no es el el mismo país. candidato, el Sí, candidato. Pero si dicen no queremos a Sudáfrica, vamos a suponer de ganador, pues no ganará Nigeria. O sea, es decir, no queremos a África de ganador, bueno, pues entonces ya desde ahí saldría la posibilidad de que gane Nigeria. Pero por el candidato por sí mismo ha estado subiendo él. Eres bella, Cuquita, mis saludos. I love. Ay, gracias, Viviana Kimis. Muchísimas gracias. Sudáfrica siento que puede clasificar. Yo no siento eso. A menos que haya por ahí algún interés que yo desconozca, pero no creo. Lote, dice Olute. ¿Por qué las organizaciones como Super no exigen estándares? Porque viendo a muchos candidatos, hasta yo podría concursar. Particularmente creo que el menos mister, calidad mister, es Sudáfrica, precisamente. es que también hay que recordar que también en este tipo de concursos, si algún país o algún candidato o candidata puede costearse su inscripción al concurso, la verdad lo puede hacer. Sí. El año pasado fue Estados Unidos, que llevaba un cuerpo muy malo. El de ahorita tampoco es que sea el mejor cuerpo. Exactamente, o sea, se autodesignan y se cubren todos los gastos de participación y ellos van representando a su país y la verdad se vale, si tienes la Sí. posibilidad de hacerlo y no hay una organización en tu país, pues ¿por qué no cumplir el sueño y estar en un evento así? El año pasado lo hizo el Mr. Bolivia, que compró la franquicia y todo, y este año no hay participante de Bolivia. A mí me tocó así conseguir como por 5 años a la candidata de México para un concurso internacional y así le hacíamos, buscábamos obviamente quién pudiera participar en un internacional. También no se trata de conseguir a la señora de la tienda Cualquiera, para que fuera o a su hija, pues no, una pero chica con el estándar, pero que sí, pudiera pagarse todo. así es. Y también pues no la dejamos también fuera porque también buscábamos
apoyo por gobierno, por patrocinadores, pero la mayoría de las chicas se cubrían sus gastos, inclusive pagaban la inscripción. Oye, tu paisana que va, ¿a cuál va a ir? Una de mis México Organization. Elite. A Elite, yo no le veo posibilidades, por ejemplo. No, a mí la verdad, yo cuando la conocí, la chava, yo creo que no llega ni al 1.65. Sí, no, ni aparte no tiene ni proyección, ni una belleza suficiente, ni nada. Pero bueno, la organización así resolvió mandar candidatos. Simpática sí se ve y habla inglés, pero yo creo que está ahí. Bueno, pero así se resolvió, te digo, que vaya representación mexicana. Buenas, Cuquita, ¿qué hace ahí, Charlie Sa? Así como trae cachucha y todo, Charlie Sa. Que me encanta esa risa. Lo conocí en Sí. el hotel de Monterrey. Acá me comentan, ¿por qué no compartes pantalla del certamen? Porque desgraciadamente, Juan Carlos, nos bloquean y nos eliminan el video porque Supra es muy, igual que Miss Universo y Miss Grand y Miss Mundo, que ya nos pasó que nos botaron la transmisión por poner la imagen. Esa es la razón. Créame que por falta de ganas no es. Sí, como comenta Cuquita, ya tiene un strike, entonces no quiere otro. Tengo un strike, no quiero otro porque nada más hasta 3 y te cancelan el canal. No, y además deja tú, dijeras, bueno, me ponen strike y como quiera lo vemos. No, te bloquean la transmisión. Entonces, pura pérdida. Nos tumba, ahí van a salir todos en traje de baño. Ahí va, ahí viene. Fíjate que me gustan más estos trajes de baño en un concurso de hombres De bikini. que los bikinis. Sí. Fíjate que sin que me espante y que es bonito ver la anatomía humana, a mí me gustaría más que cuando usen bikini puedan usar unos protectores para que no se les vea el gusano del amor por ahí. Para que no veas a qué hora está apuntando el reloj. ¿A qué hora? ¿Cómo está esa manecilla? Ni miserias ni grandilocuencias, sino que Mira, eso a ver, yo sí prefiero así que deje algo a la imaginación. claro. Y es certamen de belleza, no de erotismo. Exacto. Algo tiene el de China que ya no me está pareciendo tan mal. Canadá es muy guapo y trae buen cuerpo. Mira, Curazao. Ahí viene Curazao. Y me encanta que todos bailan y todo muy a gusto. República Checa. La República Checa es como un bebecito. Ponle un pañal y va a aparecer un bebé. Camina así. Va a llegar lejos Curazao, ¿eh? Y la chispa del de República Checa no pasa desapercibida, ¿eh? Me encanta. Mira, Ecuador. Ay, Francia, Francia, Francia. Francia es como el él es de ayer, de ella era. Sí, ¿verdad? Sí. Velo. Varonil, simpático, guapo, empático. Tiene todo. Es la pelea directa México-Francia. Míralo, hasta baila. Y aparte de todo, baila. Sí, además tiene ritmo. Míralo, míralo. Si le gana nuestro Mau, lo acepto de mil amores. Si gana Mau, lo disfruto de mil amores. De Mil Amores también. Y Ecuador me gusta, muy lindo. Mira, tiene bonita estructura y bonito cuerpo el chico de Corea, ¿eh? Míralo. Muy bien Francia. Jamaica. Corea. Corea tiene un cuerpazo, pero hasta ahí. Cuerpazo. Macao tiene bonito cuerpo. Me gusta el Oye, tatuaje. bailan bien, la mayoría bailan bien, luego todos eran pésimos bailarines. Ahí traen buen ritmo todos. A ver qué tal el Alicia Machado masculino, a ver qué tal. ¿Quién es? Mau. Ah, ¿por qué el Alicia Machado? Me hace muy natural su pasarela, Ah, que cuando está en el escenario es muy él, cosa que hacía Alicia Machado. sí. No camina robótico, no camina así como que muy instruido.
O sea, es él. Simplemente es Hay, hay él. varios muy buenos escénicamente, ¿eh? Estoy viendo a varios que saben manejarse muy bien en el escenario. Mira, y Francia se cubrió. Oye, el de la India lo veía mejor previo a la final que en la final. Esos pelos que trae ahorita como A que, mí nunca me ha gustado y hoy lo peinaron con mucho mousse que le apelmazó el cabello. sí, yo a India lo tengo, pero sí ahorita no me está gustando su cabello. Pero pues vamos a ver qué tal. A ver, nada está escrito, ya ves ayer hubo surprises. Sí. Oye, me acuerdo ahorita que estaba platicando de los Misters, porque también en los Misters me tocó apoyar así a chicos que se pudieron costear su boleto de avión y estar participando. Y Ajá. apoyé en una ocasión a uno con traje típico y quedamos en segundo lugar. Ah, El, mira, el evento fue en la India. pues qué interesante, qué maravilla, qué bien. Sí, Otro musical. Ya ahí está todo el muchacherío. Vamos a ver, chicos, vamos a leerlos, comentarles cómo los vieron en traje de baño, chicos, a este primer grupo. ¿O será que viene el segundo grupo? A ver, no. yo creo que va. ¿Sabes? Lo único que sí me gusta es de que por lo menos sí tienen producción estos cantantes, porque a veces en otros concursos meten cada personaje donde vuelva Ajá. lo mismo, ni siquiera se dicen bien para subirse a un escenario. Acá dice Cultura, uno de los peores desfiles de traje de noche de este. Yo creo que de traje de baño. Y a mí sí me gustó. Yo no sé por qué no les gustó a ellos. Demasiado performance, dice Joadris González. Las chicas lo hicieron ayer también, ahora lo están haciendo bailar mucho. República Checa muy bueno, pero no sabe caminar. Es que camina por Por, el volumen por el volumen. que tienen las piernas. Uno de los peores trajes de baño dice Cultura. No le gustó particularmente Sí, a José. a lo mejor lo van a cambiar porque esta etapa de traje de baño es de todos los candidatos. A lo mejor a los que son semifinalistas les van a cambiar el traje de baño. Pero ya ves que no hacen otra segunda ronda de traje de baño, ya se van a traje de gala. Creo que sí salen, ¿eh? A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Mi top 3, dice Nelson Arturo Araona Marquina, son República Checa, Francia y Venezuela. Entre esos tres está el ganador. Vamos a ver, Nelson, qué tan bueno eres. Joandris González. Colombia no me gustó. Francia la da al igual que Canadá y el de Corea los mejores de este grupo. El Mister es como más entretenido que el Miss. Soy de Perú y Venezuela. Uf, dice Jackie. Le Por espanta el acá sueño. le quita el sueño, pero muy bien. César Pérez. El Mister es como más entretenido que el Miss, vuelve a comentar. Francia está a otro nivel, dice Bebé. Yo solo espero que tenga una buena oratoria. Creo que sí la tiene, ¿eh? Sí la tiene. Luma Luz Cookies, el de Francia es un regalo del cielo, qué bárbaro. Me gustan Corea, Vietnam, Puerto Rico, México, China y Venezuela. Menos Camilo Sesto. Camilo Sesto es la India. A ver, por acá nos ponen, ¿será que se venga ganador asiático? Podría ser, africano también puede ser, Oye, aunque eso sea es cierto, ¿eh? O sea, de Asia, ¿quién podría dar la sorpresa? de Asia. Pues están poniendo mucho a Vietnam. ¿Vietnam? Qué tal que China, que parece androide, se cuele? No sabemos. Fíjate, de Asia yo nada más tengo a India y a Filipinas. Filipinas. A mí India de plano no. Capaz de que me calle la bocota, pero a mí la India no me acaba de gustar. Francisco Franco. Cuquita, hay que hacer una marcha para que el traje de baño sea más cortito y apretado. Una marcha, una protesta. Hay que hacerla. Y blanco. Blanco y Y que se que los los mojen mojen. antes de salir. Sí, así es, que se los mojen. Ahora vamos a ver. Creo que ya va a salir el segundo grupo, ¿eh? Ya va a salir. The second group. Vamos a ver, chicos. Viene México. Y Perú. Y Puerto Rico. Sí, pero me refiero que luego. Ese primerito. Sí, porque el último que pasó de acá fue Malta.
Ese yogur sí se me antoja. Sí, se ve muy rico. ¿Será como el Danop? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Y ese quesito condimentado también se ve muy bueno. Oye, cuando estaba en México y que veía que los Ibis eran el hotel sede del Mr. Supra, dije, pues mira, ya tengo para llegar. Sí, a Mira, ver, ahí ahí está. viene ya. Ahí va Mau, es el segundo. Porque Malta no había pasado, ahí va. Caminados de Mau me gustan, me gusta. Trae un balanceo ahí, los brazos no me gustaron que los extendiera, pero muy bien, ahí va. Mira qué guapo. Aquí de los tres, el que sobresale es Mau por altura y belleza. Sí, sí. Holanda. Pero aquí sobresale Holanda, sí, pues claro. Países Bajos. Mau brinque, brinque. Los maquillaron bien, ¿eh? Los maquillaron bien. Sí, sí se ven muy bien. Porque, por ejemplo, Nepal tiene más oscuro el rostro que el cuerpo y se lo emparejaron muy bien. El cuerpo de Nigeria. Divino, Nigeria, cuidado con él. Nigeria puede arrebatar bufandas. Perú. Velo, lo estoy viendo muy bufandable. Perú Tres me muy bien. encanta. Tres muy buenos, ¿eh? Muy Tres bueno. muy buenos candidatos. Este trío muy bien. Ese trío sí me gusta. Sí, todo en general. Sí. Mira, por ahí Sierra Leona, Puerto Rico No, y no puedo con esos pelos de Sierra Leona. pues es lo que hay con su raza, mira acá. Y Polonia. Polonia aquí es el que no me gusta, Puerto Rico me encanta. Muy bien. Sí, Puerto Rico muy bien. Y Sierra Leona, mira, baile y baile como tía en boda, muy bien. Mira que ahí sobresale España. Sí, Sudáfrica no es feo, pero no me gusta. España me gusta de estos tres. Sí. Y no es feo el de Thailand, pero no me encanta. Oye, y México no se ve tan delgado, ¿eh? O sea, ya No, le entró al caldo polaco, qué bueno. yo creo. Estados Unidos ahí no tiene nada que hacer, no me gusta. Y Trinidad, no, tampoco. Faltó uno o ya se acabaron. No, falta Venezuela y falta Mario. Qué raro que aquí entraron dos. Qué raro. No entiendo esos dos no entiendo. Pues ya los últimos dos, mira, porque si no te hubiera tenido que salir uno solo y se hubiera visto muy mal. Pues sí, sí, ahí está la razón. Ahí está la razón. Mira Venezuela, Sí, ahí Venezuela. Bueno, Vietnam no desmerece, pero ahí el guapo es Venezuela. las arepas como que me están gustando. Sí, la arepita rellena. Hay una que le llaman arepa reina. Oye, que mi hermano vive en Wyoming y dice que les encantan las pupusas. Las pupusas de Salvador. Ajá. Creo que Es hay un una lugar en Wyoming donde van y comen compran pupusas. pupusas. Son muy parecidas a las gorditas acá en México, nada más que son fritas. Ok. En Puerto Rico y el otro se dio un espaldazo de miedo. Muy bien, y Mao echando todas las ganas. Me encanta. Sí, los saltos atrás. Muy bien. Sí, pues imagínate. Pues Forever Young. me gustan las presentaciones que sean tan dinámicos, que sean más divertidos. A mí sí me gusta, aunque digan que mucho show me gusta. Sí, sí me gusta. Y yo no sé por qué creo que sí va a haber otro traje de baño, no sé. Ojalá. Y que sea bikini para el placer de muchos, pero no creo, la verdad. Nada más hacen una prueba y es esta. De aquí va a venir el top, ahora sí ya. O a menos de que todos los 40 estén en traje de gala. Porque ya ves que hacen un momento que era momento rojo o momento neón. No sé si aquí lo vayan a hacer, que haya un momento. A ver, me Pues comentó Mao de que le pidieron un voy a vestuario de volver, color voy a volver brillante. a lo No me mismo. acuerdo. El escenario me encanta. Sí, sí, a mí me gusta, pues es que lo están utilizando igual. A mí sí me gusta mucho. Hay gente que se ha quejado, ay, no, perdió espectacularidad y bla, 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 cuá, cuá, cuá. Bueno, tías en boda opinando.
No, me gusta, por ejemplo, o sea, se nota que el escenario está más grande, hay mucho más espacio, que a lo mejor no le metieron ya tanta pantalla, que para mí, la verdad, tanta pantalla no es necesario. Ajá, pero como que fue la característica en su momento por Ajá. el proveedor. El proveedor les ofreció esa opción y la verdad la disfrutamos mucho y fue muy buena. Me parece bien el cambio. Oye, ¿y qué tanto vamos a durar para que el, por ejemplo, el Miss Cosmos al rato tenga el Mister Cosmos? Para que lo tengamos donde. O sea, que hagan un concurso varonil, porque Ah, ya ves que ahora el Miss sí Global debería de haber Mr. Cosmos, sí ya va a debería de tener, haber Mr. Cosmos. ya va a tener Mister Global a partir del año que entra. Otro musical. Aquí tenemos. Ahí está, sí. Mira, YouTube Live 2 dice, Cuquita, México sí resalta mucho, la neta. Sí. Déjame quitar el audio acá porque luego no me concentro en los mensajes. YouTube 2, YouTube Like 2, sí, sí está resaltando mucho, mucho, mucho. Jimena González, el escenario es lindo, está mucho mejor que otros concursos considerados Grand Slam. Cough, cough, Miss Earth. Sí, Miss Earth por lo general no. Y Miss International, pues es como una convención de empresarios en donde meten un concurso para llenar el Felipe, programa. Felipe pregunta, ¿cuál fue el top? Tuve que salir. Felipe, aún no dan resultados del top. No, aún no te perdiste de gran cosa, Felipe, qué bueno. Nada más no los viste en traje de baño. Este concurso es muy largo, no he escogido el top. Tienes tiempo entonces para escoger. Tiago Rota dice, ¿ya llamaron al top? No, no han llamado, Tiago, no han llamado. Jonathan Rodríguez, ¿por qué aquí no usan corona? Creo que se podría hacer un diseño muy bonito de corona masculina. Eso es lo que comenté al inicio de la transmisión, que no estoy en contra de que utilicen corona. El diseño dependerá mucho de qué tan conveniente sea o no. Henry Salas, Venezuela espectacular, de los mejores. Sí, vayan preparando sus letreros de tramoya por si no gana, chicos, porque la posibilidad de que no ganen Yo varios favoritos es alta. aquí tengo mi top ya, apuntadísimo. A ver con cuántos le pego. Sí, yo no hice top ahorita, pero miren, ya, Ya. Coquita preparada, tramoya, pero a la vez me refresco. Entonces, miren, aquí está. Porque pues no, hay mucha competencia, hay varios muy guapos, ganará solo uno, así que el grito de tramoya se escuchará en algunos puntos del orbe. Cooking Show, Frank H, ya está, ya está, ya su mente le empieza a jugar en contra. Sí, a ver, por acá, Jackie GC, lástima que hoy no gana un latino, ya le dieron a la tabla de mi Supra y ahora será un europeo, decretado Jackie, decretado. Wilson García dice todo tiene todo menos inglés. Venezuela. Andy Velázquez, Venezuela lo tiene todo, por eso le comentaban que lo tiene todo menos inglés. Adriana Álvarez, hola Cuquita, saludos desde Colombia, aunque soy venezolana. ¿Cómo ves el concierto este que se llama Mr. Supranacional? Pues es muy bonito porque es un concierto de Eurovisión con un certamen ahí incluido, para darle un toque, un matiz diferente. Por acá nos dice Andy Álvarez, ¿viste cómo el público decía Venezuela? Sí, y van a gritar tramoya si no gana, chicos. Es que no vayan calentando su expectativa hacia el ganar absolutamente, porque de no ocurrir, chicos, viene el entripado, el enojo, la furia, la autovictimización, todo viene. Ya lo han vivido, chicos. Aprendan de las experiencias pasadas. Yo no soy un santo, dice muy bajo nivel competitivo, son muy pocos los guapos, pero hay para que gane, al menos hay 5 para un top 5 divino. Lalo Banda, y si no hubiera show estarían ladrando que está muy aburrido, que no saben producir y no sé qué más. La gente se queja como deporte nacional. Los conductores son súper aburridos porque no bailan, dice Daniel Sánchez. Deberán de bailar un poco. Los asiáticos sí, dice Felipe C. Mau Calvo, México, top 5. Sí. Y lo demás, ¿por qué no vinieron cookies? ¿Por qué andan ocupados, chicos? Resulta que, miren, Caragüiza con un problema, digamos, atendiendo un asunto familiar delicadón, nada grave, pero había que ocuparse de él. José Carlos está trabajando en su consultorio, supongo,
y me dijo que si podía se reportaba y si no, pues no. Por otro lado, Ricky anda desaparecido. Por otro lado, Andrés, Andrés, un amigo le invitó a que fueran a una casa de playa que tiene su amigo y dijo, tomo la invitación, así que discúlpame, Cookies, que hoy no te pueda estar, a ver, José Carlos ya se comunicó. ¿Cómo va? Le voy a poner, entras al en vivo, a ver, es que luego de repente esos mensajitos son como, sí, invítame, pero entonces no entiendo si sí o sí. Nada más está saludando. oye, Coquito, si nos ponemos, por ejemplo, en modo de estar queriendo organizarle la vida a otras personas, me encantaría verlo compitiendo para el Mr. Supra, ¿eh? Lo estoy animando y le digo, y como que sí quiere, entonces ya le dije, vamos a practicar, yo por ahí ya le detecté cositas que puede mejorar, el cuerpazo lo va a trabajar por su cuenta, porque lo sabe y se va a preparar para ese certamen. Y Muchas sabes gracias por tu aportación, César. que Francia, yo la aquí chica de tengo, Brasil, no hay yo aquí competencia. en Chihuahua tengo un chavo que está al 1000, pero estamos pensando cuándo sea el momento correcto, porque también no hay que desesperarse ni nada de eso. El chavo habla inglés, el chavo mide 1,85, está muy Está bien. guapo, y está guapo de rostro y cuerpo. Es bonito, muy bonito. Bueno, pues habría que verse y trabajarlo y que sí, En- hasta se en- puede denunciar como en los buenos tiempos de Lupita Jones. Vamos a denunciar a uno ahí con la organización estatal o que vaya y se presente, ¿verdad? De modo propio. de hecho, ya, Aquí por ya, acá. ya mandé fotografías al Comité Nacional. Sí. Ah, pues sería muy interesante. Acá me preguntan, ¿hubieras invitado a Manchinelli, Cookies? Desde hace tiempo, hace varios, como un mes o más, Israel ya dejó de comunicarse conmigo, no sé. Miren, luego somos los seres humanos tan diversos y tan así como somos, que dejó de comunicarse y dije, bueno, pues ya no insisto, ahí sabe que mi amistad ahí está, que la disposición de Coronas ahí está, de Coronas de la Belleza, pero también respeto los tiempos. Yo respeto a la gente, hay momentos en que la gente se va, luego regresa, yo mientras esté feliz y muy equilibrada con mi esposo, con mi familia, conmigo misma, los amigos van y vienen en la vida. Yo no ha sido nunca una constante de que, ay, me tienes muy abandonada, ay. No es mi estilo de vida, nunca lo he hecho así. Entonces, los que vayan, vayan, los que vengan, los que vuelvan, los que se vayan y nunca vuelvan también. La vida es tan corta como para querer que mi vida dependa de si los demás están de acuerdo conmigo o no, me quieren más, menos hoy. No. La autoestima está todo lo que da. Bueno, entonces, Ferguson, por eso, ahí está la respuesta. Israel sabe que de mi lado estamos perfectos, pero tampoco soy migajera, jamás. Ni soberbia, es nada más equilibrio. Denise Ávila, ¿a qué hora llaman al top? Como a las 3:43. No sé a qué hora vayan a llamar, ya no deben de tardar. Yo creo que ya la prueba de traje de baño definirá el primer top y luego nos vamos pues al traje de gala. ¿Qué top será? ¿Top 15 o 20? Porque son 40. Que hay que recordarles, el top ya está, pero esto es nada más parte del show final. Así es, pero no lo han nombrado, nos tienen todavía en ascuas. Acá Starjet, jajaja, se ríe. Joadris González dice, para donde crean que vaya esa bufanda del Supra. A mí me encanta que sea Francia o México. Para mí va con Francia o México. Luis dice, creo que dijeron top 20. Pues sería bien, eliminan a la mitad y la otra mitad se queda por ahí, que va a haber sorpresas, tramoyas, abandonos de transmisión y luego regresarán disfrazados de otra cosa. Sí, así va a pasar. Eduardo Lepe Davis dice, Israel cierra The Man of the World, también estaría bueno verlo en el Mr. Supranational, pero el único problemita es que es bajito, sí, no es muy alto. Y fíjense que lo iba a tener aquí en entrevista, pero le comenté a su director que había aparecido un video donde le daba un beso a otro chico, que sería muy bueno que nos platicara del tema porque había mucho bullying al respecto. Y desde ahí se me desaparecieron. Es que luego hay situaciones que no les da miedo, sino cómo lo tratamos. O mejor no hacemos ruido y que se olvide y luego vemos. Todo eso puede pasar, pero uno lo tiene que adivinar porque la gente nada más se desaparece. Ya están empezando a salir los chicos al escenario, yo creo que ya van a mencionar ese top tan esperado. Sí, ya están acomodándose.
en lo que están hablando aquí este niño que me cae muy bien, que me gustó, que ¿sabes por qué me gustó que entrara a participar sin tener el perfil? Me gustó porque ya es parte de la familia y mira que lo tienen conduciendo. Eso es estrategia. Él se metió como muchas mises a obtener otras coronas de éxito, no nada más la bufanda principal, chicos. Para que me entiendan que eso pasa. Eso es lo que ocurre. Eso se llama saber aprovechar las oportunidades. Así es. Y que la perspectiva fanática no tiene nada que ver con los planes de los candidatos y de las organizaciones. Por acá dice YouTube Live 2. Yo pensé que el top 2 iba al traje de baño y el top 10 al de gala. También hubiera estado increíble así, pero bueno, quisieron que a todos nos mostraran el boxer. ¿Cuál es tu top, Cuquita? Pues fíjate que, a ver, aquí en este instante no ha variado mucho. A mí me gusta mucho. Se me ha subido mucho al top Nigeria. Me encanta México, me encanta Francia, me encanta Netherlands, me gusta. Puede ser que al top 20 sí metan a Polonia. Yo creo que sí. China puede entrar por cuerpo, Ecuador, Perú. Um, por ahí van los que más me llaman la atención. Por Asia, sospecho que como buen filipino, aunque no tenga el mejor rostro ni el mejor cuerpo, está pasable, de manera que se ha hecho una muy buena eh, concentración, lo pueden llamar. A ver, ya me contestó José Carlos y Andresín son el Hodner. A ver, José Carlos me pone, no puedo, ando en consultas. Muy bien, saludos y besos. José Carlos, no vas a poder estar. Ok, le voy a poner ok y también le voy a poner una carita de triste. ¿Cuál le pondré? Así, así está. Ya me encontré una. Así, me cae muy bien, es un muy buen chico, muy buen chico. Por acá, ¿qué Ya van a comenta? mencionar, Pupita. ¿Qué? Ya Ah, van a ya va a mencionar empezar. todo. No, sí, ya. Ya. Muy bien. Vamos a ver, inician las sorpresas. Vamos a ver, qué nervio. Mira, ahí Perú y México se saludaron. Sí, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Inician los ataques masivos. Sí, claro. Los desaires, los enojos. El Danny cooking Walker show, y Luis Portelles. el cooking show ya se está preparando, como dicen Cooking algunos. Show. No es el Cookies Show, no, Cooking. El cookie. Sí, el Cookie no, es de otro show. Y carísimos. Carísimos, insuperables, apoteósicos. A ver, Imitados, jamás igualados. jamás. Igualado los que me critican, diferente. Oye, yo creo que lo único que le faltó a este de Mister, a mí sí me hubiera gustado verlos en trajes típicos. Sí, pero este año no les pidieron otro. Ha habido años que sí, pero este no. No, el año pasado tampoco, ¿eh? Me dijo Mau, no nos pidieron traje típico. Yo, No. Incluyendo en el nacional también no piden. no, ¿verdad? No. Y sería muy lindo porque fíjate que los hombres pueden lucir los cuerpazazos. A mí me tocó hacer como 2, 3 años los trajes típicos de los Mr. Model Chihuahua. Y es que sí, el cuerpo masculino también se presta para grandes trajes de guerreros, de cosas. Sí. Ahí va, vamos a ver. Venga, suerte a todos, chicos, que el trabajo ya lo hicieron. Ya esto es de suerte de que coincidas con lo que andan buscando. Charisma, dedication y la habilidad de inspirar a otros. Con mucho cuidado se observó la participación de cada uno de ellos para elegir por parte de los expertos del jurado. First up, El jurado calificador. Marta Lich, Marta Lech Maskayeska. Andrea, guapísima. Se me hace muy guapa, pero no así como inolvidable. Ah, no.
pero muy guapa es. Sí. Mira nomás. Mírala, ella, me encanta la mujer. Ojalá la puedan aprovechar muy bien. Sí, sí. Ella es belleza, pero más personalidad, No, y te impacta. Ese como este estatus que hombre, tiene. Ilona Karchi. Valeria Vázquez. Qué bueno que le invitaron y que está ahí. Y el director, Gerard Partukta. Muy serio, muy así. Cuando lo vi en México estaba como que no quería mostrarme ninguna expresión de amabilidad. pero es por ser fríos, ¿no? Como algo cultural, Es no. muy frío. Ujú. Y uno llega con la castañuela. Oye, una vez me tocó estar en un evento en Puerto Rico y nos iban a recibir, ya sabes, la gobernadora de ese tiempo, Ajá. y que va saliendo el director de Italia con unas garras. Y ahí sí me tocó que el director del concurso sí le hizo un comentario de por qué Claro. tan cómodo a un evento tan formal, porque nos iban a... Para esas reuniones cuando llegan y hay peticiones que les mandas de cómo presentarse. Se ¿Sabes qué fue? llama, ¿Sabes qué fue lo que dijo? Dijo, es que esta es de tal marca, esta playera. no, pero es playera, Rey, no es. No iba con jeans y Hay playera. códigos de etiqueta, códigos de etiqueta que sí o sí para tus eventos debes de enviar. Que no te lleguen zarrapastrosos Exacto. o que No, no te lleguen imperifollados a eventos ligeros, exacto. informales. Dije, Sí, no, este también es punto. muy malo que a eventos informales te lleguen de largo, ¿no? Sí, no. Bueno, ahí va la lista. Empezamos. Lista. Ahí va. Top, top cuál. A ver, a ver. Ya están con caritas de ¡ay, qué miedo! El premio que ganó Angie es para, que es el primero como de la entrevista o de proyecto. Indonesia. Muy bien. Ahí vas adelantadito tantito, a ver. Francia, claro. Muy bien. Muy bien. Suprachat. Yes. Super chat. A ver quién gana. Sudáfrica entra por Superchat. Francia, bueno, mira, entró por Superchat, aunque el cuerpo no nos encante. El influencer. A India, otro favorito, ahí está. Ahí va, ahí va. Son 20. Me gusta Canadá, me gusta muy bien. Ahí está. Quedan 15 lugares, ahí vamos. Pues llevo 3. Muy bien, Víctor, ahí tiene que estar, claro, muy bien. Muy bien, muy bien, Víctor. Te dije, chino, bueno, es que en el top 20 sí. Para top 20 está muy bien. Depende. Vamos a ver a quién dejaron fuera. España, vamos bien, ¿eh? Salvo, salvo Sudáfrica, que bueno, entra por razones obvias de peso. Muy bien, vamos muy bien, Países Bajos. Mao tiene que entrar, chicos. Ahorita esperemos. 20. Te dije, Filipinas va porque va. Filipinas. Sí.
Sí, sí, sí. ¿Van a ser 20? 20. Claro, Mau va porque iba. Claro, mi Mau, muy bien, Obvio. muy bien. Ay, te mando besos, Mau. Claro, Tomás, Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. te dije, Vietnam tiene algo, tiene un charm. Que no soy muy asiático, te digo. Ujú. Falta Nigeria. Me sorprende porque no me encanta, pero pues no hay 20 tan lindos, así que entran algunos de tabla media. No se lo Namibia. cree. Ni él se la cree. Sí, Curazao, es de los negros favoritos. Oye, Nigeria no ha pasado. Tiene No. que pasar, tiene que pasar. Falta Perú. Falta Perú y Puerto Rico. Nigeria. Ahí está. No, tiene que pasar Nigeria y ¿quién? Puerto Rico. Y Perú. Brasil. Ay, Thailand. Te dije, está sospechoso, pero no. No me encanta. No, pues, ¿qué te digo? Nigeria. Ay, nada que ver. Bueno, no está tan mal, pero no me encanta. Es muy simpático, pero bueno. Nighting, faltan dos. Nigeria. Sí, lo dijimos igual. Nigeria. Nigeria. Sí. Perú. Brasil. Perú. Me gusta más Perú que Brasil. ¿Quién nos falta? Polonia no ha entrado, pero le voy más a Perú. Poland. No, me gustaba más Perú que Polonia. No, pues no. Oye, qué gatada le hicieron a Perú, con los Perú, dos representantes, tanto hombres y sí, mujeres. como Muy mujeres. representados. Ya van a empezar a escribir, no hay que volver a mandar a peruanos, pero sí, no. Nigeria no tenía que haber estado, no, Nigeria sí, Namibia. Namibia lo cambio por Perú. Mira, pues es que yo hubiera sacado a Polonia, hubiera sacado a Hong Kong, hubiera A sacado Sudáfrica, a o el de Sudáfrica. Perú tenía que haber estado ahí. Sí, definitivamente sí, la verdad. Ahora resulta que Nigeria era más guapo que Brasil, para que vean que la belleza no nada más cuenta. Pues 9 de mis 11 se metieron. Qué bueno, muy buen récord, muy buen récord. A ver, vamos a recordar quiénes son. Ahora van a venir en traje de gala. A ver, permítanme. Yo tengo aquí la lista. También, a ver, pero dila, léela tú, por favor. Entró Indonesia, Sí, Francia, Sudáfrica, India, Canadá, Venezuela, China, España, Holanda, Filipinas, México, República Checa, Vietnam, Namibia, Curazao, Puerto Rico, Tailandia, Hong Kong, Nigeria y Polonia. mira, ahí está el chico que se fue con diarrea. Pero a ver, a ver, a mí me gustan. ¿Quiénes siento que ya no van a pasar a la siguiente ronda? Eh, Sería un top 10, no, ¿verdad? sí. A ver, mi top 10 mejor voy a escoger. Así nada más desde ahorita, pero falta verlos en traje de gala, que ya no cambiará mucho la apreciación. Fíjate, tampoco entró Ecuador. No. Andrei no entró. Francia, Sudáfrica no me gusta. India no lo voy a meter de entrada. Canadá, déjame ver si me hace falta alguno. Meto a Venezuela, meto en el top 10 a España, Países Bajos, por supuesto. A ver,
Países Bajos. Filipinas tengo un sospechosismo de que sí. Mi México. República Checa me gusta, aunque está muy canruchito, pero me gusta, muy sí. Vietnam me causa sospechosismo de que sí. Namibia, Curazao, Puerto Rico, Tailandia, Hong Kong, Nigeria, si va. ¿Cuántos llevo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Faltan 2. Tengo que incluir a 2 más. Entonces voy a meter a Canadá y voy a meter, pues ay no. En vez de Canadá voy a meter a Puerto Rico. Voy a cambiar a Canadá por Puerto Rico. Yo tengo que meter a uno más porque tengo 9, mantengo mis 9 y creo que Ajá. meto a Nigeria, que me parece el moreno Sí, más fuerte. yo lo tengo por ahí. Entonces Entonces, ya ya con tengo, Nigeria se completa mi top 10. yo ya tengo mi top 10. Mi top 10 es Francia, España, a ver, no, fíjate, a ver, sí, España, Países Bajos u Holanda, bueno, que más bien es Países Bajos, Ujú. Filipinas, México, República Checa, Vietnam, Curazao, Puerto Rico y Nigeria. Es mi top 10. Ok. ¿Y el Yo, tuyo? mi top 10 es México, Ah, Francia, Holanda, República Checa, ujú, Venezuela, sí, Canadá, ah. Puerto Rico, Ay, India, perdón, yo no puse a Venezuela. Filipinas y Nigeria. Sí, me parece muy bien. Yo no metí a Venezuela por error. Tengo que sacar entonces a uno. A ver, voy a sacar a uno porque Venezuela va porque va. ¿Cuál sacas? Déjame ver. Sin Ah, albur. sin albur. Estoy a ver a cuál tengo acá. Chicos, leemos sus tops. Vamos a ver. ¿Quién Es les que gusta? voy a sacar a Vietnam, que yo sé que va a llegar lejos. También se pueden Estoy, quejar si quieren, ¿eh? estoy entre que si saco a Vietnam o saco a Curazao, pero creo que está más fuerte Curazao. Sí, me parece que sí. Entonces me quedo así. Francia, Venezuela, España, Países Bajos, Filipinas, México, República Checa, Curazao, Puerto Rico y Nigeria. Sacaste Así Vietnam. quedó. Saqué a Vietnam. Ok, muy bien. Gracias, César, por tu apoyo. España es hediondo. Ay, cómo. Sorry. Cambiaría por Perú. Comentan por acá. Ay, Perú debió haber estado, chicos. Perú tendría que haber estado en este grupo. ¿Tú qué crees que Dice, pasa cuando llegan un concurso y llegan los resultados de esta forma? Porque te digo, Perú, para mí, hombre y mujer, sí debieron de haber ambos entrado. debían de haber estado, claro, claro. ¿Qué pasaría? ¿Hay alguna fricción con el Comité Nacional? No, no creo, porque pues finalmente es gente que trabaja para ti y los dos se me hacen muy guapos. La chica que no clasificó ayer y el chico que no clasificó hoy, a mí me gustan mucho. Ambos, ¿eh? Pero Pon tú sabemos que no ganaran, pon tú que no ganaran, pero que quedaran en un top. exacto. Entonces sí es muy extraño que Perú, tanto en uno como en otro, no hayan clasificado, ¿eh? Y ambos candidatos muy lindos. Muy bueno. A Andrei, que me gusta de Ecuador, lo sentí muy apocado. Le faltó proyectarse, le faltó venderse mejor. Mm. Sí, porque bello es, pero sí, sí le faltaba. Yo veía peligrando su clasificación y no me equivoqué. Ahí quedó. La colombiana ya se había montado el truco para salir en bikini, dice Lalo Banda. Eres tremendo, Lalo. Nicky Más, el de Perú no tenía oratoria, de veras. Yo lo veía muy desenvuelto, chicos. Nunca lo escuché hablando. A ver, dice acá, Venezuela y Holanda o Francia agarrados de manos. Por acá dice Jimena González, solo 3 latinos en el top 20, la cifra de latinos más baja por ever, jamás. Es verdad, ¿eh? José Gregorio López Vázquez dice Francia, Venezuela, Holanda, México, Puerto Rico, India, Nigeria, Hong Kong, Filipinas y República Checa es su top 10. Frank, Cuquita acaban de sacar a Colombia en hombros y descalza. ¿Por qué? ¿En dónde pasó eso, chicos?
Lalo Luna, Cuquita, ¿con cuál te agarrarías a besos? Con mi Marco Antonio. Me causa incomodidad. A ver, por acá. Mari Mamacita dice, ¿por qué no te gusta la India? Pues no me gusta. A No mí me sí. gusta, no, es un tipo muy delgadito, muy así como alfeñique, como como que la carita de ratoncito, como que el cabello largo, como que se lo quiero despuntar o ponerle mayonesa en las puntas, en fin, algo quiero hacer, entonces por lo tanto no me gusta. Cuerpo bonito tiene. México, dice Luis Gordillo. Olivares, el de Canadá es novio de Luis Portelles. Hasta ahorita acaba de decir que está feliz que clasificó, de veras. Digo, no me espanta, pero me sorprende y mi inquietud periodística se ve exaltada. Justo Cuquita iba a decir eso. Por periodismo, compartan, por favor. Porque no es Ahora, chisme. no se vaya a pensar que es No. chisme. Es solamente Vaya, para tener la información real, verídica y que importe en el mundo de los concursos de belleza. claro, lo que deja huella. No, el periodismo es mi alma mater de la vida. No. No, Pero esto no ya es que nos chisme. pueden decir quién está arriba y quién abajo, se agradece. Y si tienen algo que gritar tramoya o decir cosas, el periodismo lo compromete. Así que Fieles al coméntenos. periodismo. Fieles al periodismo, apegados. República Checa el máximo. Les gustan las dotes en trones. Se ve que es bien noble, bien amable. Me imagino de pronto, siempre digo, a ver, ¿cómo serán las parejas de estas personas? Sea lo que sea, quimera, palmera, ramera, teibolera, lo que sea. Digo, a ver, ¿cómo será la vida de estos chicos? Se levantarán, desayunan bien, se van a correr a trotar en la mañana, luego regresan, comen, están un ratito y se van al gimnasio a hacer pesas, y luego regresan y en la noche quieres invitarles a que vayan a una fiesta o algo. No puedo porque me levanto a las 6 a correr, entonces son vidas muy La verdad, metódicas. la verdad, si tú no tienes esa disciplina del ejercicio y el gimnasio, convivir con alguien que sí lo tiene Sí, es muy difícil. muy difícil. Acá una amiga está casada con un competidor de físico constructivismo y me dice, pues ya me acostumbré, pero a lo que no me acostumbro es a que cuando están apretando dieta y más vitaminas y más sustancias para las competencias, se ponen de un humor insoportable que hasta me quiero divorciar, Sí. pero, pero así es la vida. Y que luego regularmente en esa etapa también están acostadas al lado de una farmacia, porque huelen a medicamento bien fuerte. Quizás de cuenta que abres una farmacia, la bodega, así huele mi marido durante los días de ya la cercanía de la competencia. Entonces, entre el mal humor, la pestilencia a farmacia y todo, que luego les he de decir algo, ay, qué bonito el cuerpo, ya me imagino los agarrones que se han de dar llenos de erotismo. Hay veces que no. Y tanto cuerpo tan así, yo no sé si sea como tan agradable, no sé. Dicen, pero no, fíjate que no. Hay de todo, O sea, hay hay de de todo, todo. pero la gran mayoría como que, ¿qué te explico? Que no funciona muy bien en cuanto a los otros músculos. Pues sí, no. Y lo que pasa también a veces es que las dimensiones de pierna y de todo disminuyen la proporción pues, del tamaño del apéndice. No, Entonces, y hay veces, que aunque tú no estés a dieta, si estás compartiendo con alguien así como que dices, bueno, no puedo comer lo que a mí se me antoja frente a esta persona porque si no, me va como me va, porque me va a estar reclamando que porque estoy comiendo eso enfrente de él, que se le antoje o no sé. en la casa los botezotes de proteína, bastante pescado, bastante atún, bastante pollo, mucho brócoli, a veces en alguna temporada arroz, en otras no, el arroz no lo pueden ni ver. Sí, es Es un todo un tema. ritual que hay que amar al ser humano ese, más allá del cuerpo, que mucha gente dirá, ay, qué deseo, qué lujuria, qué fantasías me despierta, pues porque no vives con él, ¿verdad? Pero Oye, Cuquita, vamos a hacerle una pregunta aquí a nuestros invitados. venga la dinámica. Ahí va la dinámica. En una relación, ¿qué es muy complicado que puedan tolerar? O sea, ¿qué es lo que menos te gusta tolerar de Sí, una relación? Que toleras por el bien de la relación, pero que te sea difícil. yo por ejemplo, inicio yo. Alguien que fume. Alguien que fume y ya he ¿Sí? estado en una relación que fuma, pero delante de mí no debe fumar
y mucho menos llegar oliendo a cigarro, especialmente la boca. Bueno, y que fume y que huela a la casa apestosa a cigarro. No puedo. O sea, puedo estar con alguien que a lo mejor hace ejercicio y tiene una dieta especial, o no sé, que tenga de pronto un carácter complicado en el sentido de que sea enojón o celoso, no sé, como que eso es como que un poquito más normal, pero sí, el tema del cigarro para mí es complicado. Para mí me ha tocado tolerar y en este caso no es la situación y lo agradezco. Es lo más difícil porque no lo tolero, no puedo. He tratado y no puedo. Es que la pareja sea muy coscolina y que la pareja a la menor provocación pues ande por ahí sobándose y erotizándose con otras No, personas. no, pero Y eso no es, digamos, y no digamos con revistas o algo, no, físicamente, presencialmente. Eso sí, yo es algo que no puedo, y he querido, madura, el amor va más allá del erotismo, la sexualidad no tiene que definir que no te amen, no puedo, no, pero no, eso es algo que no es negociable, pero yo me refiero a que a qué detalle tiene tu pareja o la persona con la que estás saliendo y dices, bueno, lo puedo superar, o sea, no pasa nada. Marco Antonio me tolera muchas cosas y yo a él porque son superables, porque son Sí, tolerables. exacto. Tolerables. Por ejemplo, infidelidades y que ande de coscolino, también para mí no. He Pero tolerado, pero no pude al final dije, vete a la fregada. yo no. Sí. Yo sí, Me hacía loca un tiempo, ay, no importa, y luego se le va a pasar y todo, no, hasta no que dije, pasa. y aquí me tienen de su P, ¿eh? Dije, ay, pero ahí te ves, ahí te ves. ¿Tienes tele? Pues ahí te ves. No sé, no, puedo tolerar todo lo demás. Bueno, que me quieran manipular la vida, gente celosa, gente manipuladora, tampoco tolero, no. No, no, no me han querido decir que haga, que cómo lo haga y todo. No, chicos, yo no nací para eso. Ya van a empezar. Viene una etapa de traje como casual. Canadá. Empieza Canadá, que tiene una bonita actitud, de repente un poquito como inmaduro y como muy exageradito, pero nada que lo contrarreste. A ver, este chico lo veo, me gusta la propuesta, pero ahorita le salió mucho a la pluma, cosa que no importa, pero es una observación. A ver, ahí va. Está buena su propuesta, me gusta, me gustó. Él no me encanta porque es andrógino, pero bueno, ¿qué tal que por ahí vaya la cosa? A ver. Curazao tiene una personalidad que cuidado con él. Tiene mucha proyección escénica y se planta como nadie. Muy bien. Es lo que me gusta de Francia también, además de bellísimo. A ver, ahí viene. Oye, yo Shep. hablando, tenía bloqueado el micrófono. No, si te escuchemos. ¿Sí? Ahorita. No, Ahorita sí, ahorita no. estaba hablando No, de Canadá y no, de Curazao y bloqueado. no. Czech Republic me gusta a pesar del cuerpo así como grandulón. Mira el mismo vestuario que sacó en el Top Model. Él es guapo, bello, carismático, buena elocuencia. Él lo tiene todo. Así que pues no hay pero con él. Me parece tan máximo como la chica que se coronó ayer, igual que mi Mao. Quiero que sepan que también quiero mucho en mi Mao. Mira por ahí. Te digo que él es como. Los asiáticos de pronto son un poquito exageraditos. Pero Poquito. bueno, ahí va. Ellos no pueden vivir sin la lentejuela y la Shakira en los sacos. Ni Cuquita se ha atrevido a tanto. A ver. Sí, yo no me animaría a usar algo así, la verdad. Yo, A ver, no. el de la India, aclamado. No, 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 es que de veras, no, 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 nada. A mí sí me gusta. Podemos estar en una isla desierta y jamás pasaría algo. No se reproducen. Jamás. No, yo sí. Lo acabaría contratando para que vaya y pode algunas hierbas que se me están viniendo mucho a la playa. Que me lleve a Bollywood, no importa. Sí. Mustanir, no, a Indonesia. Pues él es muy seguro de sí mismo y demás, pero no me encanta, aunque capaz Pero de que lo muy lleve. seguro de sí mismo, ¿eh? Muy seguro, a mí no me gusta. Mira, mi Mao, me gusta, te iba a decir qué bonito lo que trae esa persona, y es el Mao. A él fue totalmente en Cowboy, él fue en Cowboy toda su participación, cosa que no me desagrada. Me gusta. Me gustó bastante. Para su ¡Yaja! papá, es genial. Sí, me gusta bastante. De Namibia
A mí nunca me ha gustado ni el candidato, ni cómo camina, ni muchas cosas no me gustan. Pero ahí está, lo que me gusta es que siga sus sueños. Caragüiza debe estar encantada con Namibia Con la y Nigeria. chocolatiza. Chocolatito. Mira, me gusta el de Netherlands, cómo proyecta. Me gusta, lo veo llegando lejos, top 3 para mí. El traje me gusta, ¿eh? Sí, muy bien, muy bien. O sea, no lo usaría, pero me gusta para la etapa que lo está usando. Mira, Nigeria, ay, me está causando sospechosismo. Michael Massey. Cuquita, controla, te está empezando a dar cosquillas donde no debe darte. No, no ese nivel, nada más de que lo veo embufandable. Cosquillitas el de Francia y creo que cosquillea a todo mundo. Mira, te digo, siempre traen cosas. El de Filipinas dice, no pueden producir tanto a las chicas. Bueno, pues acá miren, vean. No sé si la payasés sume, porque luego se exageran un poquitín. A ver, ese se ve guapo, ese que viene se ve. Ay, bueno, se veía. Ya es que el rostro de él es el que no me gusta. El rostro es como de un señor que se coló ahí como un medio vampirillo Drácula, en fin, raro. No, no me gusta, no es de mi preferencia galancesca. A ver quién No, viene. Sí, pero no. Está en un sí, pero no. Porque le luce el color, le va a él por su color de piel y todo. Le queda, pero no sé. Él como que me gusta para el top 5, pero no top 1 ni 2. ¿Cómo debería usar una camisita si traemos ese depósito de grasita importante? Hay que traerla a mostrar. Por ejemplo, aquí sí, puede andar hasta sin el saco. Fíjate que lo que no me agrada mucho de España, reconozco su cuerpo, su estatura, su presencia, su todo, pero lo siento como, a lo mejor es natural, pero le veo la cara como muy prefabricada. sí se nota poquito. Tailandia con una propuesta distinta, el color no me encanta, y No, él es como, no sé, como un chico que está no, próximo a casarse, como algo así, como más de su casa. A ver, ay, mira, muy bien, será el mismo del traje, nada más se quitó el saco. Víctor, luce muy bien, su tono de piel con ese color rosa le va se ve muy bien, le va muy. muy bien. Me gusta lo varonil, lo seguro, no hechaucero, muy bien. Su tipo de rostro cuadrado me gusta. Me gusta el tipo de rostro y el rostro cuadrado y los glúteos redondeados. Está muy bien. A ver, Vietnam. O sea que la geometría de Venezuela me gusta. Es lo Y que mira, te digo, me gusta la geometría. Pero me geometría, encanta la todo. geometría venezolana me encanta. Las esferas, los cuadros, me encantan. Viva. Los Claro. poliedros. El poliedro como el de Caracas. A ver, ahí están todos, míralos, muy bien. Ahí está Vietnam, que ya no comenté mucho, bien, cumpliendo. Mira, acá mi Mao, muy bien. Si pudieras, Mao, si tuvieras que ponerte uno de esos atuendos, ¿cuál te pondrías, Cuquita? como Cuquita, me pondría el que dije que ni Cuquita se ha atrevido a tanto. Yo no me acuerdo de quién era, me gustó el saco, pero para mujer. Muy de Juan Ahora, Gabriel, ¿no? Te y de, saco. y de Jorge, yo creo que me pondría el de Venezuela, puede ser, o me gustó el de Francia también, pero porque es como top model, míralo, míralo. Aunque Francia lo que se ponga se va a ver divino. Fíjate que a mí me gusta el de India. No, tú sí traes un clic con India muy radical, muy correcto, muy No, dije el fijo. traje, el traje. Por eso, pero el candidato también te gusta. Sí me gusta, sí es de mis favoritos. Te Porque te digo, digo, solamente el cabello, algo le hicieron para la final que no me gusta. es que trae como un gel que se endureció y Sí. que pues, lo hace ver mal. Como gallina correteada y alcanzada. Top 10. Top 10, vamos a ver. Vamos a ver con cuántos pegamos. Ahí viene el sobre.
Ah, no, musical. Va a haber otro Otro. musical, otro musical. Vamos a ver musical. Ahí está el musical. Bueno, vamos a estar. También estuvo ayer este chico. Vamos a leerlo mientras tanto. Bello Máximo, a mí también me encantó Darwin, me encantó. Por acá dice Jackie GC, Mariela R en la página oficial del Supra YouTube. ¿Qué? ¿Qué es eso? Yo me imagino que están preguntando de dónde lo están transmitiendo el concurso. Entonces acá Jimena le está diciendo dónde y todo. En... Jorge quiere ser coprotagonista del Indio en Bollywood. Ay, No pasa nada. comparten créditos. Me gusta la comida hindú, así que sé hacer comida hindú, así que adelante. Carlos Briseño, ¿cómo viste a Venezuela? Les comentamos que Muy bien, geométricamente Venezuela, ¿eh? me encantó, me encantó. Mariela Rodríguez, alguien que me diga dónde lo puedo ver en Centroamérica, por favor, métanse a la página de Miss y Mr. Supranational y ahí es donde estamos viéndolo en todo el mundo. Pepito Pérez, me encantó Francia y Namibia. Ay, no. A mí Francia sí, pero Namibia no. Me decepcionó Venezuela, Rafael. ¿Por qué, Rafael? A mí no me decepcionó. Muy bien, Venezuela. Arte. A mí me encantó Venezuela. Es de los top 5 para mí. Mariela Rodríguez, ¿dónde lo puedo ver? Ya te contestaron, Mariela, y ya te dije yo también, en la página de Miss and Mr. Supranational. México lo está haciendo excelente, de principio a fin, chicos. Amparo Romera, acá apoyando a España. Antonella Hernández, Dios mío, esta gente polaca sí habla y ya Lipinski tiene a su ganador. Este es solo el show. El ganador está elegido desde ayer o desde antier. Seguro que desde antier estaba electa la chica y el chico. Por acá nos comenta Jimena González, el de Filipinas, Cuquita, para que vuelvan las tiritas, para que vuelen. Ay, no sé, no me encantó. Para que te des una vuelta estilo Dayana Mendoza, que imagínate con ese. Gira aquello que parezca aspersor de riego. Qué barbaridad. Acá dice Vi Mabuyaba. Pablo es Pablo de España. México modeló muy mal, dice Pepito Pérez, ¿te parece? A mí sí me gustó. Lalo Banda dice Venezuela en taxi de la Ciudad de México. Es que son rosa, son color rosa. Rosa fuchsia, que en México le llamamos rosa mexicano. Jackie GC dice Francia, Netherlands, Venezuela, los tengo fichados y a Hong Kong. Muy bien, muy guapos estos que mencionas. Veo muy inseguro a México. ¿Por qué, Rubén? ¿Por qué lo ves inseguro? Pepito Pérez dice el traje de Venezuela horrible. Le luce muy bien el cuerpo y el color está bastante bien. Venezuela hermoso, dice por acá Carlos Briseño. Seven Soto nos dice Perú, doble pegazón. Acá JRCMTY dice México modeló muy mal. Fíjate, a algunos no les ha gustado. PTMR, será una cosa muy difícil. La brújula del cíclope. local. Que ya no bailen, están hartos, ya no quieren ver baile. Vamos a ver. Pero ya se terminó la presentación. Vamos acá. ¿Qué va a pasar? Being here at the Mr. Supranational experience. Ahí van a pasar escenas donde de lo que han estado haciendo. Donde se divertían los candidatos. Sí, así es. El escenario me encanta. Ahí está mi Mao tomando agua. Esos paseos que han tenido me gustan. Sí, es que mira, es bonito el lugar donde se realiza el concurso. Y es puro campo, ¿eh? O sea, Sí, no es que tengan las superinfraestructuras, pero aprovechan lo que hay. Eso es creatividad. Claro, mira. Y están mostrando las actividades que en la región puedes hacer. ¿Qué hago cuando vaya allá? Bueno, para eso sirven las actividades. Funcionan para el certamen y para la promoción.
Yo confieso que me gustan más los lugares así que ir a una playa. Ay, claro, yo soy más de bosque toda la vida. Me Yo soy más de encanta. bosque que de playa. Yo la playa, de hecho, si puedo evitarla, la evito. Sí, no, a mí es lugares así, me parece una cabañita, un río Ay, cerca y el sueño. ay, Jorge, coincidimos en esas cosas. A Me mí sí, a encanta, mí, yo soy de bosque, jamás de playa. me encantan los lugares así. ¿Y ustedes, chicos, qué lugares prefieren? ¿Playa, bosque, ciudad? Yo soy Team Malopolska. Hay que ir, hay que ir. En algún momento quiero ir, sí quiero ir, ya le dije a Marco Antonio, en algún momento vamos a ir a esa parte de Europa. Ya. Vamos a ver. Inicia lo bueno. Suerte mi México, suerte mi México, suerte Venezuela, suerte Puerto Rico, a todos nuestros latinos, Oye, a los suerte tres latinos, España también. a los tres latinos. Y por eso metí España, 4. Oye, Cuquita, ¿vas a transmitir el Miss Bolivia? Sí, al ratito. Ah, ok. Va a ser ahí te invito si quieres estar. Sí, Va a ser a nuestras 5 de la tarde. ah, ok. Porque me apareció así como que una pregunta de que si voy a estar. Y yo, Sí, no sabía que sí. era hoy. Estoy a las 5, hora del centro de México. ¿Quiénes son? Mi Mau, adorado, vas a quedar. Oye, que Bolivia muy bien ayer, ¿eh? Bolivia. Ah, Miss sí, Bolivia. claro. Claro. Mira, Lake está nerviosa. Super Front is. Muy bien, me gusta. Tiene que estar ahí Nigeria. Nigeria. Muy bien. Sí, él va a estar hasta el top final. Exactamente, Víctor, muy bien. Tiene que estar ahí, Víctor. Muy correcto. Muy bien, Venezuela. Tenía que estar, si les digo que ellos saben llegar. Pues llevo 3 de 3. Puerto Rico lo puse, también llevo 4 de 4. Muy bien, Vamos bien, Cuquita, vamos bien. vamos bien. Ay, qué bueno. Pensé, lo van a mencionar después. Ya me estaba preparando mentalmente, pero qué bueno de una vez. Hermoso, felicidades. 5 de 5, vamos invictos. ¿Quién? Indonesia, no, ya no la tiene. A ver. Cuá, 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 cuá. Bueno, vamos bien, vamos 5 de 6. Ya no quiero más sorpresas, por favor. Francia, por supuesto. Van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Faltan 3. Llevamos 6 de 7. Check, check. Buen número, buen número. Vamos bien. Nada más Indonesia, no está. Mira, ¿quién entró? ¿Eh? Ya ves, hay que tenerle fe a República Checa. Curazao va porque va. Curazao destacando hombre y mujer, ¿eh? ¿Qué tal? Faltan 2. ¿Será que la India lo van a mencionar? Falta uno, ¿no? Yo tengo 8. No, Ah, no, 9, 9, 9. 9. El último. Tan, 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 tan. ¿A quiénes nos dejaron fuera? A ver, vamos a ver. Sí, yo Ok. puse a Vietnam. Yo no puse Vietnam. Ah, no, yo tampoco. Holanda, fuera.
Netherlands fuera. Quedó A fuera ver, Holanda, quedó fuera Canadá, India. ¡Ugh! a ver, a ver, de la lista anterior, dime quiénes quedaron. A ver, Indonesia, A ver, quedó Francia de mi lista. Sudáfrica ya no quedó. India tampoco, Canadá tampoco, Venezuela sí quedó. Ay, España tampoco, ¿verdad? no. Países Bajos tampoco. Oye, el Tocuyo Filipinas, va para Holanda. sí. El tocuyo de este top. Ahora los van a entrevistar, Cuquita. Sí, vamos a ver, a oír. ¿Qué pregunta? Muy bien, muy rapidito, le faltó como meterle más empatía, pero bien. No me gusta que se tengan que estar agachando tanto para hablar. Sí. El micrófono pónganselo más alto. Es trabajo del conductor ponérselo a la altura. Sí, así es. Perfectamente, me gustó mucho. Me gustó. Sí, pero el inglés, el inglés, el inglés, el inglés. Vamos a ver qué. Esperemos que no le afecte. Pero justificó bien. A ver qué dice. Está nervioso. Se le acabó el tiempo. Sí, sí, sí. Muy bien. Tranquilito, bien. Y le quedó tiempo. Muy bien. Me gustó. Con Quereto, nerviosito, pero bien. Sí, me gustó. Me gustó, me gustó.
Y adiós el tiempo. Ujú. Mr. France, your answer. Muy bien. Correcto, seguro, concreto, bien. ¿Qué pero le ponen? A ver. A Francia ninguno. Y a ver a Tomás. Va muy bien. Tomás también me gustó mucho. Es muy bueno. El color de ojos. Me gusta él. Puede sorprender también. Nigeria y Curazao por parte de la comunidad mulata me encanta. Muy bien, Vietnam. Muy bien. Me encantaron. Pues de los asiáticos fue al único que no le quitaron el micrófono. Sí, me gustó. Vietnam tiene un no sé qué sé yo. Un no sé cuá. Un no sé cuá. Pues va a estar difícil ese top 5, ¿eh? Va a estar bien difícil, chicos, para que vean que sí hay mucha calidad. Dice por ahí la gente, yo no veo calidad, no sé qué estaban esperando. Y es Creían que que estaban en un por certamen de ejemplo, strippers, tal vez, no sé. se nota en algunos que la pregunta se las dieron por adelantado. No creo. Hay gente que tiene más capacidad de comprensión y de decirlo, de contestar. No sé, para mí sí como que les dijeron, esta va a ser la pregunta. No, más bien es que como se ven tan resueltos y lo dijeron tan bien, ahí está su capacidad de entender y de contestar. Pues sí. Sí, porque si se No, descubriera eso, habría un tremendo argüende y no creo que la organización esté tratando digamos, de proteger a otros. Porque mira, hay gente que contesta horrible y le dan la bufanda. ¿Qué significa? ¿Qué es lo que quieren? Y la pregunta les valió. Y acá los chicos más buenos para comprensión y para expresión se les notó. bueno, vamos a ver si a los que les quitaron el micrófono ya los dejan hasta ahí o a ver si no se atreven a hacer que avancen a un top 5 cualquiera de... ¿quién fue? Bla, 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 bla. De los que le quitaron el micrófono. Sí, que fue que Filipinas, No, Indonesia. Indonesia, Se le quitaron a Indonesia, se lo quitaron como a 2 o 3. sí. Pero bueno, y a ver qué tanto le puede afectar a Venezuela, que sí respondió muy bien, pero el tema de que no haya respondido en inglés, vamos a ver qué tal le Me sale. gustó que parte de su discurso fue decir el idioma no es ninguna frontera y yo voy a hacer un gran trabajo el año que si ustedes me escogen a mí. O sea, Y es que, ¿sabes qué? evidenció, defendió y argumentó lo más criticable de él. Y es que, ¿sabes qué? Como que esa pregunta era muy de cajón de cualquier concurso. ¿Por qué quieres ser Miss Universo? ¿Por qué quieres ser Mr. Supra? ¿Por qué quieres ser Mr. Lo han Internacional? hecho todos los certámenes, hasta Miss Mundo lo hizo. Entonces, si fue el caso, pues yo creo que pues me lo aprendo en inglés, ¿no? Si no hablo el idioma, me lo aprendo para dar por lo menos esa respuesta. Ajá, Yo creo. sí. Dice acá Frank H. Los venezolanos siempre quejándose del traductor, mejor pongan a sus candidatos a que aprendan inglés. Dice Eloy Kraus, Francia no debería avanzar, porque a mí sí me gustó mucho. Porque yo creo que le gusta algún otro y no quiere que Francia gane. Sí, porque a mí me encanta Francia. Para mí, México y Francia, para mí, porque soy mexicano y porque creo en Mao, son mi top 2, ¿verdad? Pero, ¿por qué demeritar a otros? Nada más es mi preferencia. El mejor, Puerto Rico. Pikachu, pues lo siento, Cookies, pero a mí no me gustó ninguno. ¡Y Pikachu era exigente! Pikachu. Pikachu.
BB dice, Francia es el mejor y su oratoria es perfecta. A mí me encantó cómo respondió y lo guapo que es, Pues nadie se mira, lo... no sé si la oratoria sea perfecta, pero habló bien en la pregunta. Dije perfecto tal vez porque a mí me sorprendió, dije, no va a estar tan bien. Y dices tú. Que Por dice, acá no dice se puede Nelson tener Arturo, todo en la vida, en algo ha de fallar. claro, en algo, chicos. Nelson Arturo Artajona Marquina dice, la mejor respuesta fue la de Venezuela, igual pasa al top 5. Ahora la respuesta de México fue muy vacía, piensan. Pregunta, pregunta para los que usan aretes. El arete del lado izquierdo, como trae Francia, ¿tiene algún significado de que por qué derecho o por qué izquierdo? A ver, díganme, porfa. En mis tiempos, en los años 80, que usábamos arracadas, se decía que quien traía del lado izquierdo era exaltando que era heterosexual y el lado derecho homosexual. Mira, seguirá después de tantos siglos y Seguirá siglos y vigente siglos esta. lo mismo. Luego ya vino que se usaban en ambos orejas, en ambos lóbulos, entonces ya perdió vigencia, pero en aquellos iniciales tiempos, aquel que osara, aún siendo gay, ponerse el arete en el derecho era una marcha gay aquí, lo que estaba. Ah, mira. Esto era en los 80s, en la Sí, cultura porque, regiomontana que me tocó a mí vivir. sí, porque veo que hay gente que usa de un solo lado y digo, bueno, debe tener algún significado tomar la decisión si de uno o del otro. Sí, al principio se usaba uno porque dos era demasiado atrevimiento. Y entonces se definió que socialmente te lo permitían para no acusarte de homosexual, que te lo pusieras en el izquierdo. Entonces hasta las más obvias y con pluma lo usaban en el izquierdo para evitar ataques. De David Y no vas a estar hablando, no, él David, ahorita anda en la marcha. sí, anda en la marcha. Y luego, por el otro lado, luego a los pocos años se usaban arracadas tipo piratas. Entonces, como era pirata, como era muy varonil el asunto, se usaba en los dos. Por ejemplo, Ricky Martin, que ustedes se podrán dar cuenta, usaba dos arracadas, los de Garibaldi, dos arracadas, porque entonces Gerardo, rico suave. dos arracadas, era como soy un vikingo, un pirata, aunque se me tuerza la pandereta, pero no importa. Y luego ya vinieron ya las cosas más abiertas, de las cosas más, ya hasta el grado de que se pueden usar hasta de estos, aunque no estés en personaje. Sí, así es. Bueno, por acá Yo nos creo que dice Wendes, yo creo que con los únicos piercings o aretes que no puedo es con los que se ponen así en la nariz. no, a mí en otras partes del cuerpo no me gustan, los de aquí de la nariz no me gustan. Algún tiempo usé, cuando el Mundial de Fútbol México 86, me puse tres chispitas, una verde, una blanca y otra roja aquí en el cartílago, pero acabándose el Mundial me las quité y se cerraron. O sea que ya no hay rastro de ellas. Y me di el gusto de usar durante el mes y medio del Mundial. Traía aquí verde, blanco y rojo. ¡Cling! Muy bonito. Sí, así es. ¿Has visto la última salida de Miss Venezuela? Ay, sí, la que hizo de rubia. A mí esa chica me encanta y les he dicho que me gusta mucho. Shanice Palacio aprendió, mejoró su inglés después de que ganó. Así es. Juan Lacoya dice México y quién es y Francia. Sí, estoy de acuerdo. Para mí son el top 2, México y Francia. Carlos Misael, imaginen que gana Francia cuando su compatriota acaba de ganar en el otro concurso. Imagínense que gane Francia cuando ¿Cuál acaba de ganar Francia? No estoy enterada. ¿Cuál ganó Francia? No sé. Eduardo Lepe Davis, Cuquita, los aretes no tienen nada que ver con tu preferencia sexual. Los aztecas y mayas y otras culturas europeas y asiáticas los usaban, hasta los piratas, pero hácelos entender a la cultura de los 80s en Latinoamérica. A ver, todo eso que tú dices lo entiendo y lo sé, pero preguntó que por qué se usaban actualmente y desde hace tiempo, ya le platiqué que en los 80s, esa era la razón. Ya lo prehispánico se lo pasaban por el arco del triunfo. Por acá dice Carlos Muy, eso en mi pueblo le llaman de otro nombre. ¿A qué? A eso de los
Sí, Harry Salas, Cuquita, queremos entrevista con Miss Venezuela 2025, tenemos nuevo director, Harry Levy. Pues fíjense que con la gente de Miss Venezuela a mí me encantaría platicar, pero pues les he escrito y les viene como que traen muchos asuntos. Ellos no duermen pensando en cookies. Entonces, pues no han volteado a vernos hacia estos rumbos. La única experiencia linda que tengo es que Molly Isler en la Ciudad de México me ofreció muy atenta 2 pequeñas entrevistas presenciales, que me encantó y le agradezco. Y con la chica, ya el otro día me contestó, gracias, sí, luego lo cuadramos. Ya no ha habido cuadro. Diplomáticamente te dijo no. Ahí nos vemos luego, sí. Víctor Márquez, debe de ganar México para que le haga contraste a la brasileña. Para que hagan una Oye, pareja ya, muy linda. ya están acomodando a los chicos en el escenario, entonces yo creo que ya no deben de tardar, ¿eh? Vamos a ver si ahí están acomodándolos. Porque viene la etapa del traje de gala, ¿verdad? Sí, sí, claro. Estos 10 van a ser traje de gala o aquí mismo nombrarán top 5. No creo que la eliminatoria sea... A ver, ayer cómo pasó. La pregunta rápida de los 20 segundos definió al top 5. No me acuerdo. No, no creo. O sea que van a hacer pasarela con Smoking Sí, y ya porque de ahí están vendrá el en top el 5. escenario ahorita. Sí. Entonces yo creo que van a hacer pasarela y luego ya vendrá eliminatoria. Que por lo que alcanzo a ver, Mau anda con un saco color blanco. No me encantan los sacos blancos, pero bueno, tal vez le luzca lindo. Filipinas, mi gusto culposo, dice Juan Carlos Peregrino Olvera. Traje de gala y luego top 5, gracias Jackie GC. José Mariscal dice México gana Supranational, ay, que así sea decretado. Alex dice el Mr. Manhunt 2025 lo ganó Francia. Ah, como dijiste, entendí que mujer, me quedé, pero pues no creo que importe. No creo que si un certamen gana de un país, ya vete a otro. No creo. No creo en esa teoría. Por acá dice Guillermo Layuz, hola, ¿cómo estás? El tema del idioma no es fundamental, pero hay que saber que ser embajador de un certamen es una entrevista de trabajo para viajar por el mundo y se necesita al menos comunicarse en inglés lo básico. ¿Dónde estás, mi querido Guillo? Te mando la liga, te puedes conectar o solamente estás por aquí pudiendo tener tiempo de platicar. Coméntanos. Guillo estuvo representando a Argentina en la edición pasada del Mr. Supranational. Omar Guadarrama Díaz nos dice, ¿cómo eliminaron a Países Bajos, Cookies? ¿Qué pasó ahí? Qué increíble, ¿verdad? Lo veíamos de top 3. Imagínense, chicos. Por acá dice Juan Carlos Peregrino Olvera, cuando vaya a mi Supranational, quiero que graben mis reacciones como las de Venezuela, como las de Lakes, que la están poniendo por ahí. Por acá nos comenta, ves César, Francia, Curazao, Puerto Rico, Nigeria y uno asiático hediondo. Dicen por acá. A ver, déjenme checar. Algo, no. Juan Carlos Zapata. Respuesta de México, un fuerte deseo de éxito en es lo que me trae aquí esta noche con todos ustedes. Así que siendo embajador, haré todo lo posible, ser auténticos, sean supranacionales, gracias. Pues bien, digo, cumplidora la respuesta, no es vacía. Lo que está diciendo ahí no es nada vacío. Trae buen propósito y dio un mensaje concreto, sin rollos extraños. Etapa formal que va a iniciar. Vamos viendo cuáles nos pueden gustar más para top 5. Patrocinadores y más patrocinadores. Ya, no, pero de aquí directo van al otro. Y decían que el yogur ya no patrocinaba, ahí está el yogur. Oye, ya pasaron 2 comerciales. Si alguno de ellos llegara a tropezar, a trastabillar o a quererse resbalar, ¿eso podría afectar? No creo. Ni yo. No creo. Ahora viene elegancia. Bueno, también depende de la caída, porque una vez me tocó ver el Miss Mundo 99, ¿te acuerdas? Donde la de Ghana se fue como
como Cayó. talones hasta el suelo y fue terrible y no quedó la chava. A ver, esa chica va a cantar y ellos van en lo que cantan a hacer la pasarela. Titanium es un cover de Sia y es Keira. Bueno, ahí vengo, Cuquita, dame un segundo. Sí, sí, mira, ahí están los chicos, por lo tanto van a hacer la pasarela al ritmo de Keira. Qué bonita la mujer. Y ahí va Vietnam. No es el más guapo, pero tiene personalidad. Una personalidad muy atractiva, muy linda, muy empática, me gusta. Venezuela, chicos. Qué guapo es Víctor, muy guapo, Víctor Batista. Muy formal, muy correcto, muy caballero, me gusta, sereno. Están llegando a la mitad de la pasarela por tiempos. Puerto Rico. Caminando muy lindo todo, muy normalitos, muy varoniles, muy nada de show. Anthony Delgado de Puerto Rico. Buen spot, muy bien. Bien, muy bien por Puerto Rico. Van muy bien los tres hasta el momento. Bien, Indonesia. Vean, lo feo no es Mustanida Fif de Indonesia. Bien. Es muy serio, pero bien. Bien. También no tiene que estar muy sonriente. Es como más libre esta participación. Filipinas, Saco Blanco. Fíjense que tiene un encanto el chico, Kenneth Vincent Cabuncal. Y mira los Y brillitos que comentabas. es que ellos no pueden vivir sin el bling bling, sin el brilli brilli. Pero es un chico que tiene un encanto muy peculiar. Mau, ahí viene México, qué guapo, qué lindo. Me encanta mi candidato. Esa seriedad, esa inocencia, esa cara tan coqueta, tan de niño bueno, pero a la vez sensualón. Eso, mi Mau, gracias. Ha de ser un diablillo. Me encanta, me encanta. Muy bien, me gustó mucho mi México. Curazao, Curazao, Fuemeric Beris. Él es, no sé, muy inspiracional, muy aspiracional. ¿Será que por eso los embufanda? Alto, no el más guapo, pero sí, con muy bonita proyección. A ver, el galán, el príncipe de Disney, el que nadie le ve defectos. Habíamos que preguntarle a su mamá. Juan Lavín de Francia. No es que véanlo. Este va a un balneario y toda la comunidad gay muere desnucada. Muy bien hecho por Francia. Nigeria, un favorito ahí donde lo ven. Puede sorprender. Michael Masi Michael de Nigeria. Pues yo creo Todos que están de los completos. morenos es el que puede estar en el top 5. Sí. Thomas Harling, quién sabe, porque también Curazao. Czech Republic últimamente ha destacado una sonrisa muy linda, muy franca, a pesar de que camina, ya no sé si es por el grueso de sus muslos o por alguna lesión en los meniscos de la rodilla, no sé. Qué bueno que dijiste que la lesión en esa parte, y no en otra. No, en otra, no, lo demás no me consta. Y de la otra sospecho nada más. Y yo creo que fue Nigeria el culpable. Mm, qué barbaridad. Le metió tremendo apuro, susto. Fíjate que Pues, México, yo no soy del color blanco, pero me gusta se mucho le cómo vio se bien. A mí me ve gustó cómo se le vio. muy elegante, se ve
se destaca. ¿Cuál es tu top 5? Ay, pues, ¿qué te digo? Yo ya tengo un top 5. Ya Ya lo tengo un tengo. top. Ya lo tengo. Híjole. Ok, ya lo tengo. Muy bien. Ahorita se los compartimos. Sí, yo tuve que ser muy realista. Dije, "Oh, me gusta más pero el peso de banda, o no sé. Sí. Yo me fui Yo, más a lo que a mí me gusta sin considerar el peso de la banda. yo tengo un top 5 a partir, obviamente, de este top 10. Se los voy a compartir. Vamos a ver si no quedo payasa, que regularmente lo quedo. Pero Puerto Rico, Ajá. Indonesia, República Checa, Curazao y Vietnam no los consideré para el top 5. Me estás asustando, Cuquita. Y dije, ¿qué le está pasando a Cuquita? La estamos perdiendo. A los que seleccioné, lo hice con mucha malicia de por Sí, medio. yo así como que Puerto Rico dije, bueno, sí, sí está bien. Lo hice con malicia Machado. No, sí. Así es. Quienes Estuve a quedaron punto, en mi... oye, estuve a punto de aplicarle de Zuleika. Yo aquí no tengo nada que hacer. Gracias, bye. Me encantó porque los estaba leyendo y viendo tu rostro y decía, se les está... No, Lo planeé desde que seleccioné, dije, voy a mencionar a los que no. Por lo tanto, creo que van a ser llamados al top 5. Más bien no que crea que van a ser llamados, que a mí me gustaría ver en el top 5, son Nigeria, Venezuela, Filipinas, México y Francia. sí, sí. ¿Son Cuquita, los mismos? estamos muy parecidos. Fíjate, yo tengo a México, Francia, Venezuela, Nigeria, y la verdad, y soy muy honesto, estaba entre Puerto Rico y Y Filipinas Filipinas. por el poder de la banda de Filipinas, pero dije, no, 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 me gusta más Puerto Rico. Entonces fuiste fiel al gusto personal. Sí, porque si fuera a lo real o a lo que conviene a la organización, casi creo que van a meter a Filipinas, pero me gusta más Puerto Rico. Yo ahí sí me fui por el lado de lo que también dije, puede ser que creo, traigo sospechosismo, porque más que Filipinas, yo creo que también puede entrar Curazao. Creo que puede entrar Curazao. Yo creo que Pero nos van a dejar girando en un tacón, como dirían por ahí en el box ahora últimamente, y no creo que nos vayan a meter a 3 latinos a un top 5. puede ser, es que ya lo hemos dicho. A ver, acuérdate, ha habido certámenes donde puro latino o latina hay. Entonces, pues nada, yo creo que ahora, eso es lo que nosotros creemos. Falta lo que le interesa a la organización. A ver, ahorita sacaron a Netherlands, que todo el mundo decía que era el segundo o tercer lugar y está ganador. Y resulta que lo sacaron. Por lo tanto, pues entre lo que pensamos y creemos la fanaticada y lo que pasa ahí, Pero pues fíjate ocurre. que hubo algo que ahorita con el chico de Holanda. Por ejemplo, si ya tienes un top 20, un top 30, metes a los favoritos de todo el mundo, como fue el caso de Holanda, y si por alguna razón ese candidato o la candidata tenía problemas de actitud, de disciplina o lo que tú quieras, pues ya lo sacas para el top 10 y listo, pero por lo menos ya su fanaticada, a los favoritismos, ya como que les diste gusto y si la chica lo merecía, pues entrar a ese top 24 y ya hasta ahí dejarla, como le pasó a República Dominicana también. Sí, sí. Gana Venezuela, ya lo verán, dice Carlos Zapata. Alex, ¿te duele la verdad? ¿Qué está pasando? Dice Eloy Kraus. ¿Están peleando o Frank qué? Un chisme. H dice, es que ya está tensa la gente. Ya ahorita el no soportismo manda ahorita. Top 5, México, Francia, Nigeria, República Checa y Filipinas. Mira, yo
Estaba por meter a República Checa y no lo metí, pero bueno, puede La ser verdad, porque me gusta el República fútbol. Checa está como para que te dé un abrazo si necesitas un abrazote. Ay, no, pero un abrazo con cariño, porque si le echa de injundia te desquebraja todo. No, pero es que no es lo mismo un abrazo de República Checa a un abrazo de Indonesia. No, de Indonesia no, porque ni me dejo. Exacto. Porque ni me dejo, corro, vuelo y me acelero. Sí, Lalo Banda, Curazao, México, República Checa, Puerto Rico y Nigeria. Muy bien. Silvia González, no, Gorbitz, dice, pero más lindo es Curazao que Nigeria. Ay, no sé, a mí me gusta más Nigeria, fíjense, ya ando en esos asuntos. Retropelis, ay, Retropelis Latino, ha de ser película latina retro. ¿Cómo es eso del sugar de Francia? ¿Cómo que es eso? Para empezar, él no está en edad de ser sugar todavía. A ver qué están pasando, dónde los tienen. Los van a entrevistar. Pero a unos chicos que no pasaron. A los que no pasaron, ahí los tienen, ahí están todos muy contentos, están haciendo entretiempo, todos ahí bailando. Oye, Bulgaria desde el principio no pasó, ¿verdad? No, es que trae un cuerpo muy descuidado. No. Así es. Dice Bulgaria acá, Bulgaria ni siquiera está en el concurso, ¿no? ve César, dice, la checa es pasiva, Nigeria lo metió. ¿Cómo? Por acá comenta José Miguel, la Miss Venezuela tuvo más protagonismo hoy que ayer en el concurso con las chicas. La han estado enfocando mucho. Por acá dice Retropelis Latino, pruébalo. ¿Qué quieren probar? JB dice, un moreno no ganará. Está entre Francia, México, Czech Republic, Puerto Rico y Philippines. Yo veo fuerte a Nigeria y bueno, Curazao les ha gustado. Bueno, les gustó más bien en el Top Model, pero en una entrevista que vi ahí en el pasillo del hotel, me gustó lo que transmitió, me gustó. Dije, ese chico trae esa esencia supra, trae esa esencia. Entonces, desde ahí traigo sospechosismo con Curazao. Luis Romero, Venezuela respondió muy bien, pero creo que por el idioma no lo dejan ganar. Francia, Venezuela, México, Curazao y Nigeria, dice Carlos Briceño. Joandris González nos comenta, los menos que esperemos estarán ahí. Nigeria la sorpresa y batacazo de la noche. Puede ser, sí, chicos. Pues realmente ahorita de los 10 todos está bien que pasen. ¿Eh? Yo escogí 5 porque me gustan a mí más, pero cualquiera de los que están ahí, pues ya del top 10, top 5 y que gane el mejor. De Sí, estos yo creo top que 10, nos vamos a llevar una que otra sorpresita, verás. por ejemplo, a mí anoche la sorpresa fue ver llegar a Alemania tan lejos, por ejemplo. Yo le No, esperaba en el top 10 para mí o de quinta finalista. siento como que llegó muy lejos. Puerto Rico, sí, te escuché que dijiste ayer, ¿verdad? Que llegó lejos. Pero a mí me gustaba mucho la personalidad y cómo respondía. Frank H. dice, Cuquita, deberían haberles puesto el traje de baño que usaron en el Mister International. Estaríamos todos mojados. Pero es que están evitándote una gripe. Con tanta humedad podrías tener un problema con los pulmones. Una neumonía horrorosa. Y por andar ahí pensando en eso, pues no. ¡Ay! Ya están ahí. Vamos a ver qué ocurre. ¿Qué van a hacer? ¿Otro musical? No, vamos al 5. Ya está. Top 5, chicos, suerte. Chicos, va a haber sorpresas. Todos pueden quedar, muchos favoritos pueden quedar fuera. Veamos, chicos. Aquí hay nerviosismo. México, Ay, México, Francia sí deben de estar en ese top 5. pero ni digas que luego hay sorpresas. Ve la carita de Francia, está preocupado. Y Mau mejor pensando en la tabla del 9 para distraerse en otra cosa. Francia realmente quiere ganar y está preocupadito por eso. Venezuela está como soldado tratando de mantener equilibrio emocional. ¡Qué duro! ¡Qué emoción, chicos! Por eso somos fanáticos de los certámenes. El primero es, ¿qué les dije? ¿Qué les dije, chicos?
Filipinas entra porque no sé qué, a qué brujo que fue, corrió a abrazar a Francia por si no pasaba Francia. Dije, Cuquita, que Filipinas. Curazao también les dije, no lo puse, pero ahí está muy tomado en cuenta. México, please, Francia, por favor. Venezuela me gusta. Claro, Francia tiene que estar. France, muy bien. Two places, México and Venezuela, please. Oh, mira, el Tomás, qué nervio. Es que les dije, dijeron que no iba a pasar ningún negro, ahí están dos ya. Ay, por favor, México. México o Venezuela. Oh, mira Puerto Rico, qué guapo. México. Ay, qué susto. Gracias, Mau. Qué susto. Sí, sí me espanté, la verdad. Sí, sí. Otro Santa María, ansiolítico. por Ay, favor. mi Mau. Mi Mau adorado. Gracias, mi Mau. ¿Quién ama a Mau? Ay, yo lo amo. Oye, pues tuvimos 3 de 5. Sí, porque no, yo no metí a Curazao. Ni Filipinas. No, yo sí metí a Filipinas. Entonces, ¿quién Yo te nada faltó? más no me, yo a mí me faltó Curazao y metí a Venezuela. Metí a Venezuela y no entró Venezuela y entró Curazao. Yo apostaba mucho por Venezuela. Mira, Yo estuve 4 de 5. para mí la sorpresa fue Curazao. Sí, pero había sospechosismo de que entrara. Sí, yo no veía muy probable que hubiera dos morenos en ese top Sí, 5, como no veía probable que dos latinos. pero mira, ahí están. Bueno, de latinos, México Francia y nada más. México. Latinos nada más México. Es que Francia es latino también, pero bueno, pero es de Europa. Ya lo hice ciudadano, ¿qué dices? Sí, sí. Muchas se están casando con él. Philippines. Le falta contundencia y como un poquito más de formalidad al hablar, pero el contenido fue bueno. Y Nigeria se luce. se le A notan los ver, nervios aparte. sí, sí, Curazao. ¿Cómo inspirarías a la juventud? Un poquito nervioso y desestructurada la respuesta, pero bien. Ahí la estuvo agarrando, soltando, pero bien. Como que recuperándola y perdiéndola toda a la misma vez. Todo a la vez, pero pasó la prueba. Ahorita Curazao va en segundo lugar por la respuesta. Sí. Nigeria es bueno para hablar, Nigeria. La voz, hola, ¿qué tal? Le falta contestar más sueltito.
Es lo que le puede restar, que es un poquito cuadrado, le falta como conectar, pero contesta con buen contenido. A ver, Francia. Ve nada más ese rostro, esa todo. Muy bien, muy correcto, tranquilo, sereno. No le había visto la arracada, fíjate, hasta ahorita. Mi Mau, tranquilo, Mau. Mira, 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 Mau hasta levantó las piernas. A ver, venga, mi Mau, tú puedes, Mau. Muy bien, Mau, me encanta, con su inglés como es. Inglés latinoamericanizado, me encanta. Así es. Me gustó mucho, lo veo embufandable a mi querido Mau. Me gustó mucho Francia, me gustó mucho Nigeria, pero le falta conectar. Es algo que tiene muy fuerte México. Conecta muy bien. Y Francia, pues, ¿qué pero le ponemos? Así hable en arameo, la gente ni lo escucha. Así no hablara, Cuquita. Así no hablara. La Ahorita verdad, que, ahorita está que entre dices así Francia no y México. hablara, así no hablara. Voy a decir una pregunta muy fuerte. Francia y Fuerte. México. El francés a todo mundo le encanta. Si tuviese alguna discapacidad física notable y evidente, ¿seguirían pensando en tener una relación de pareja con él? Depende. ¿Cuál fuera la Depende. discapacidad? Es una pregunta un poco de juego, pero un poco reflexiva, dado que cuando alguien muy bello te llama, te entra por los ojos y lo vas viendo y te vas enamorando, de pronto, a ver, le voy a contestar a Edison, ¿qué estará pasando? Que me está contactando. ¿Qué ocurre? A ver, Hola, ¿qué pasó, Edison? Ay, muchísimas gracias, que dice que lo que quiere Edison es que gane México. Aquí está. Yo pensé, dije, ¿qué está pasando? Dije, a lo mejor tengo 3 horas de estar fuera del aire, no entiendo. Porque es el que me avisa de mis fallas técnicas. Qué lindo, Edison. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, cuando de pronto me he dado cuenta que hay gente, mira, te voy a decir por qué. Hace tiempo había un chico muy guapo, muy, muy guapo, que estaba haciendo un casting para comercial. Todo mundo con la boca abierta, todo mundo. Guapísimo. Caminaba, venía, hacía, todo mundo, wow, llamaba la atención entre modelos y actores y actrices, llamaba la atención este chico. Y de repente, al final nos damos cuenta, no sé qué le preguntan o algo, y voltea hablando con señales de acá. Todo el ah, mundo se quedó así y, y se escucharon, ay, qué lástima. Desde ahí me quedé pensando, qué crueles somos de pronto y qué descalificadores para eso. Y el chico de Francia me hizo volver a pensar en aquella anécdota. Hasta luego, Siri, vete. Es que la planeé sin querer cuando contesté. Y está Siri ahí muy contento. Adiós, Siri. Luego nos... pues creo que sí, sí sería un problema el que una persona. Adiós, Siri. No sé, es que Siri sigue participando y me bloquea el audio y no te escuché. A ver. Adiós, Siri. Es que cuando toco este lado, se Sí, alborota Siri. Pero entonces como contesté y me puse el teléfono aquí, se alborotó Siri. Ay, pobre Siri, ni quien la invite. Entonces con esa anécdota, viendo al francés, digo,
Ay, me acordé de el niño que era mudo y que todo el mundo ya lo desconsideró hasta atractivo, fíjate. Fíjate. Entonces de ahí me quedé pensando, si tuviese una discapacidad, que no la tiene aparente, visible así no la tiene. Hasta habló muy bonito, tiene muy bonita entonación, me encanta cómo habla con seguridad, nada exagerado, es muy varonil, que nos gusta, a mí me gusta lo varonil, y no sé, el de Curazao me ha encantado, creo que ha gustado durante toda la concentración, pero ahorita lo sentí torpecito un poco en esta intervención. Filipinas nervioso, muy nervioso, era evidente que estaba nervioso. Creo que en cuanto a las respuestas, Filipinas y Curazao, siendo Fueron los Curazao más débiles, el que más le falló. Curazao. Y luego Filipinas, porque están ahí Ajá. unos, fueron los que más traba tuvieron, más evidente nerviosismo mostraron. Nigeria sí me gustó, pero algo que comentaste es de que le falta conectarse más con la gente. Empieza a hablar, tiene perfectamente estructurada la respuesta con el contenido, pero está tan concentrado en eso que entonces lo que hace es repetirla, decirla, pero no gancha, no te voltea a ver con una mirada que convenza, cosa que sí tiene Francia. Francia habla tan sereno que conecta lo que dice y con lo que, como la mirada lo proyecta, hacen una conexión muy poderosa. Y México es tan auténtico que me gustó que Mao, así como habla que él es desgarbado y es un poco bastante orgánico, eso también le juega a favor. Para mi gusto juega a favor. Natural, muy natural. Naturalito. Cuando lo pongan a hablar, si lo embufandan y va a dar conferencias durante todo el año, a donde lo lleven o no, va a cumplir bastante bien, además de que es guapo, altísimo, divino. Así que por mí, México o Francia siguen siendo los dos que me encantaría ver. Ay, que si gana Nigeria tampoco me molesta, pero prefiero a Francia o México. Pues vamos a ver. Tan, 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 tan. Ahorita en una hora nos anuncian a los ganadores. Porque viene la final de la Eurovisión. B. César dice, si Francia fuera mudo, aún mejor para mí, pero necesito pene bueno. O sea, que nadie hable, uno porque no habla y el otro porque no tiene dos bocas. A ver, Omar Guadarrama Díaz dice, Mauricio derrite con esa sonrisa y es un gancho, es un gancho. Efectivamente. Andy Álvarez, Venezuela no clasificó por culpa del traductor, siempre se la hacen a Venezuela. Por acá dice Carlos Pasano, México respondió mal, no le gustó a Carlos. Frank H, Lenovo y seguirá en este top, así que soporta. Dice acá César Pérez, Venezuela que se venga a mi casa para darle consuelo, seguro lo harías muy bien. Por acá dice Jimena González, Mauricio es como ese niño hiperactivo en el salón que todos tuvimos, lo amo. Ay, a mí también me encanta. A mí también me encanta. Platicábamos muy a gusto durante mucho tiempo, varias semanas, y un día le comenté, le digo, oye, Mau, ¿y cómo estás con las clases de esto? No, pues que bien, y con aquello, bien, la pasarela, ¿cómo la llevas? Oye, el gimnasio se te está notando, muy bien por esto. Y luego platicábamos de otras cosas. Y le digo, oye, ¿yo en qué te estoy preparando? ¿En qué? En actitud y el amor a la vida. Me ganó. Ahí dije, qué bonito, qué maravilla, cómo luego lo que necesitas nada más es platicar y sentir que te hagan recuperar todos tus valores y que te hagan sentirte aceptado dentro del gremio, porque mal que bien y les agradezco, a Cuquita la tienen como un referente de alguien que puede orientar para los certámenes, y más bien saben para qué ha sido, para tanto casting que estuve haciendo, donde me di cuenta que la actitud vence por sobre las aptitudes, o sea, una actitud maravillosa puede suplir. A mí me tocaban casi donde que sean malabaristas, pero que hagan esto, pero que hagan el otro, pero que hagan aquello. Una vez me escogieron en un grupo de tap sin saber bailar tap, pero porque mi cara decía que yo estaba bailando tap y los pies nada más estaban así moviéndose. Dijeron, nos dimos cuenta, pero eso es lo que queremos. Entonces ahí recontraconfirmé que la actitud puede más que la aptitud. Entonces, pues, Y otra cosa, por ejemplo, a mí me invitaban mucho como jurado en concursos de canto. Y me preguntaban, ¿has tomado cursos de canto? Y le digo, no, nunca he tomado un curso de canto, pero tengo buen oído y sé entonarte. quién lo hace bien y quién lo hace mal. Sí, exactamente, eso es maravilloso. Y es cuando me refiero de que con lo que tienes, sácale provecho y lúcete con lo que tienes.
No pienses en tus carencias para lograr algo. Cuando piensas en las carencias, logras auto boicotearte. Eso sí lo logras. Eloy Kraus, Francia se lo comen los tailandeses en Dubái. ¿Qué significa? No entiendo eso. ¿Hay tailandeses caníbales en Dubái? Yo no sabía que hubiera. JB dice, Francia, un huevo sin sal. Ay, yo lo siento su punto. Carlos Misael, algo que nunca voy a entender. ¿Por qué la propia comunidad LGBT usan la palabra pasiva como insulto? O se momentan si un mister es afeminado o gay, pero claro, vayan a la marcha en junio. Miren, como en toda comunidad y en toda sociedad, siempre hay autocríticas y muy severas y muy crudas. Se ha hecho una costumbre de que quien ejerce un rol pasivo sexualmente dentro de la comunidad gay es la parte débil de la pareja, es la loquita, poco hombre, que es como una pseudo mujer, que ni es mujer ni es hombre, pero es algo de menor rango. Absurdo y tonto lo es, pero así se ocupa, o sea, así se dice, es algo que se ha ido gestando, ojalá se quitara, pero la misma gente voltea entre dos niñas muy femeninas gay que se están gritando el precio, se gritan pasiva una a la otra. Y ya con eso se ofendieron bastante. Frank H. Cuquita, siento que coronan a Filipinas, creo que no han coronado un asiático. Pues es que todo cabe, toda posibilidad cabe. Hace rato comentaba Jorge, comentaban varios de ustedes, que no iba a haber en el top 5 negros. Hay dos, africano y del Caribe. Entonces, sí, aquí tenemos latinoamericano 1, europeo Francia y asiático Filipinas. Por lo tanto, si se fijan ustedes, hay África, Caribe, continente americano, Asia y Europa. Están los cinco áreas. Hay tutti frutti para escoger. Hay uno de cada área, chicos. Ya viene, algo va a pasar. Los resultados. Suerte a todos, chicos. Van a despedir al doctor. Ah, los títulos por continente. A lo mejor le dan a Venezuela, chicos. Se los van a dar a los que no avanzaron al top 5. Eduarda Brum, con su vestido que la coronaron. No, no fue con el que la coronaron, fue el de la preliminar. Me encantó ese vestido, no sé por qué, fíjate. A mí la parte de abajo no, y qué bueno que se la cambiaron para la final. Me gusta ese acabado final que le da, como que, no sé. África, ¿qué podrá ser? Ah, South Africa. La bufanda continental. Si no les dan corona, les deberían de hacer un fistol muy elegante o un anillo muy bonito. Podría ser. Américas, puede ser No, yo no soy, la verdad yo no soy de corona. Venezuela. Venezuela, chicos. Tiene la banda continental. Yo se los dije, era para él, era para él. Sí, Venezuela. muy bien. Me parece correctísima esa bufanda. Asia. Qué bueno, se lo merece Venezuela. Creo que lo ganó Indonesia. Indonesia. Ya, Indonesia.
Falta que Caribe o no, falta Europa, Caribbean. Claro, muy bien. Así estaba, chicos. Son los que más lejos llegaron. Son los que más lejos llegaron fuera del top 5. Europe, ¿Qué tal, eh? check. Sí, así es. Son los que más alto fueron llegando de cada área. Muy bien, aquí sí hay comprensión de por qué ellos se llevan las bandas continentales. Creo que República Checa necesita que le dé un abrazo. Necesita. Ahí están. Ahí está muy bien. Me da mucho gusto por Víctor Batista, me encanta. Por todos, por el chico de Puerto Rico también. Mira, está como triste el de España. Oye, casi siempre cuando pasan así la cámara, que se ven los demás participantes, hombres o mujeres, me gusta ver los rostros de los que están atrás porque dicen tanto. Muchas cosas. Sí, por ejemplo, ahorita, y con justa razón, el que vi que se veía molesto era Perú. No lo vi a España. Ajá, vi a Perú y sí, aguas. Dije, esa mirada como que No, pues es que sí es un shock muy fuerte porque mira, lo has trabajado, sabes que tienes la capacidad, y así como para ser ignorado desde el principio. sí, es que es más complicado, por ejemplo, yo creo que todos de una u otra forma han trabajado para estar ahí, pero cuando aparte de que has trabajado, reúnes los requisitos y te mencionan como favoritos, más fuerte todavía. Sí, porque dices, a ver, justifíquenme por qué no me tomaron en cuenta. Exacto. Mira qué Cara, bien ahí están los 5. Qué orgullo por cada uno de estos 5 países. Y qué orgullo por los que se llevaron las bandas continentales. oye, todos casi de la misma estatura, excepto Filipinas, que es el más bajito, pero todos los demás, mira, Muy al nivel. Ay, mi Mau, qué hermoso, qué lindo, me encanta. oye, Dime. vara alta para la organización, conseguir a alguien que logre lo que Mauricio está logrando ahorita, ¿eh? Sí, Entonces, complicado. complicado. Y de Pero qué los bien. del grupo del año pasado, no veo alguno que esté como que al nivel de un Francia o de un México. No, de los del año pasado no. Entonces sí creo que van a tener una fuerte tarea de encontrar a alguien que puede estar en el evento y dar pelea, no es nada más enviar por enviar. Este top 5 me parece superior al del año pasado. Sí, está más fuerte. Sí. Ay, me encanta, qué bien que le ponen al techo. Me encanta que haya que todo el escenario esté involucrado, inclusive en el techo. Porque luego ves nada más un fondo bonito con un medio pasarela. No, que todo sea parte de la magia. En esta ocasión no es tan costoso como los otros, pero está muy bien. Ve como el techo y todas estas luces le dan un 360 grados. Está increíble el escenario. A mí me gusta. Ahí están mis dos, México y Francia. Híjole, Mi querido Mau. se despide el sudafricano. Sí. Siendo nacionalista, me encantaría que México ganara, pero Claro. Francia desde el principio. Es que, mira, objetivamente, quiero que gane Mau,
Si gana Francia no me molesta, si gana Nigeria no me molesta, si gana Filipinas admiro esa manera de colarse. Y si gana Curazao, sé que lo ha hecho muy bien durante todo el certamen. Entonces, Cuquita, no veo injustificable que gane cualquiera de los cinco. ve agarrando el abanico, por favor. Pues no, porque no veo tramoya. Yo Pues quiero que esperemos gane Mau, pero creo que cualquiera de los otros cuatro también tendría justificada razón por ganar. Curazao y Filipinas no tendrían que ganar. Les veo fortalezas también. No, 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 no. Mira mi Mau, ay, qué hermoso mi Mau. Ve, por ejemplo, el chico que está entregando la bufanda no es el más bello, pero tiene una fuerza interior maravillosa y un cuerpazo divino. A ver, la cuquita de allá. Ahí vienen con las bufandas. ¡Ay! Agua, agua para refrescar mi ánimo. No, agua y yogurt. Agua y yogur para la gastritis que me provoca la tensión nerviosa. Y eso para la gula. Ya me abrió el apetito ese yogurt, ¿eh? President. Ahí están todos los patrocinadores. La última exposición. Este es el momento que nos encanta a los fanáticos. Sí. Porque nos duele, nos gusta, como todo en la vida, chicos. Ay, vamos a ver. ¿Dónde está el envelope? Por favor. Que se perdió, que hasta mañana. Y ahí va, que tome un microbús, está muy lejos. Qué extraño que no lo tenían ya con ellos. De los runners-up. Ay, qué nervios. Es que cualquiera puede ser cualquier lugar. Sí, la verdad es que sí. Cualquiera puede ser cualquier lugar, chicos. Y mi pila con un menos Ay, 10% de batería, ¿eh? A ver si aguanta. ¿cuánto? Menos del 10%. A ver, vamos a jugar a la divina. En quinto lugar, yo digo que Curazao o Filipinas. Fourth runner-up. Qué nervio. Dios, Dios. Bien. Ay, les dije. Ay, qué susto. Todos los lugares van a doler. Todos. Philippines. Debería ir a ver a Mau. Mira mi Mau. Ay, mi Mau. Ya eres top 5, mi Mau. Estamos agradecidos contigo, pero puedes ganar. Puedes. Ay, qué hermoso, mi Mau. Mira, algo pasó. Qué nervio. Todos los cuatro también están bien nerviosos.
Ahí están cuatro altísimos. Creo que Curazao debería de seguir, creo, quién sabe. Ahí están los tres del Supramodel, del Top Model. Third, ¡Qué nervios! ya no quiero saber. Curazao, por favor. Ay, Nigeria les dije. Nigeria, ay, le puse Nigeria. ¡Qué nervio! Ahí están los tres del Supramodel. Ahí están. Son los tres. Es el top tres. Ay, qué nervio. Ay, ya no sé, no sé. Y Mao estirando las piernas. Ay, mi mago, así es. Míralo, míralo, míralo. Ay, de veras que es tan lindo. Que tengo mucho cariño. El top, el segundo finalista. México, bueno. Muy buen lugar, mi querido Mao. Muy buen lugar. Francia o Curazao. Muy bien, felicidades, mi Mao. Felicidades, hermoso. Muy bien jugado. Muy bien. ¿Nos robaron el segundo lugar o el primero, Nadie Cupita? nos robó nada. Nadie nos robó nada. Estaba en ese tercer lugar. Nadie nos robó nada. Así es, así tocó. Así es. Debe de ganar Francia. Pero, ¿qué tal que Curazao? Mira la carita de Francia. Ah, y también Curazao. Middle of the stage. Para mí gana Francia. Vean, es un príncipe. ¿Qué pasó? Y no, y aparte lo hacen muy cardíaco. ¿Qué es eso? Primero les dicen que vayan para enfrente y después regrésate. Ay, Dios. Ah, qué hombres. Pero hasta ahorita se dieron cuenta. No, están locos. Está bien, eso relaja algo. A mí me gustaría que ganara Francia. A todos nos gustaría que ganara Francia. Creo que Curazao llegó lejos. Eso Sí. era México. A mí me hubiese gustado que estuvieran México y Francia, la verdad, pero bueno. Hicieron mejor producción que el de las Mises.
Me encanta eso, ¿eh? La voz de Ultratumba. Sí, una voz así como que del Olimpo, así te hablan los dioses. You. Tenemos al ganador que queríamos, además de Mau. Muy bien, Franz. También desde el principio eran Mau o él. Ganadores espectaculares, tanto hombres como mujeres. Sí. Muy bien, muy bien. Lo que no pasó el Muy año bien. pasado, este año sí ocurrió. El año pasado fueron dos no muy agraciados físicamente y ahora dos beldades. Sí, sí, sí. Mau, felicidades, mi Mau Calvo Barrera, muchísimas felicidades. Le diste un tercer lugar a México maravilloso, una oportunidad para ti importante, como lo platicamos, así es de que pura felicidad, puras bendiciones y el orgullo de México hacia ti. ¡Mua! Oye, y el poder femenino, a ver dónde están esas feministas donde dicen que igual a la brasileña le dieron $50,000 de premio y al Mister $20,000 de premio. ¿Por Pero qué? ahí está bien, porque ahora viene la revancha femenina. Sí. Mira, no, yo quiero que salgan a las calles y digan 50,000 o 20,000 para los dos. Las mismas mujeres en la actualidad se están dando cuenta que están desequilibrando la equidad. La equidad y la igualdad le están desequilibrando y tendremos que recomponer el camino. Pero bueno, Sí. Pues muy entretenido el concurso, me encantó muy todo, entretenido, me muy encantó. entretenido Mira, desde mira, principio a fin. mira, le manda besos Curazao y todo el mundo, muy bien. Es un chico muy lindo. Me gustó el resultado bastante. A mí el único que yo creo que México sí tenía que haber estado junto con Francia por todo, por físico, por respuesta, creo que era el segundo lugar de México. Pero te voy a decir algo, la empatía, el trabajo, la comunicación que tuvo con la organización, el de Curazao, él buscó que lo vieran, se veía que estaba siempre haciendo lo que le gusta a la organización. Francia también lo estuvo haciendo. Tal vez aquí la timidez de Mau le jugó para quedarse con ese tercer lugar, pero muy bien, Está muy me bien. gusta la repartición, me gusta la repartición. Francia era igual que Brasil, los ganadores máximos de esta edición. Desde que eligieron al francés para que fuera el representante de su país, todo mundo en redes ponía, aquí está el ganador y él debe ganar. Y ahí está ganando. Ahí está. ¿Por qué las trae en la mano las bandas y no se puso la de Supra? No, de Supra, los dos. Felicidades, Francia. Felicidades al ganador. ¡Ay! Lo van a tumbar. Envidioso. Le van a deslocar la columna vertebral. Qué bárbaro. ¿Tú crees que de ahí alguien le agarra otra zona que no debe? No deben. Sí, sí, sí ha de pasar. Si en el fútbol americano, en el soccer, en todos los deportes ocurre, ¿tú crees que en este no? Aquí ahorita dijeron, por si no te vuelvo a ver, Exacto. Ya me voy a mi país, agarrón. agarrón y no me lavo la mano en un año. Sí, ahí están. Sí, maravilloso. ¿Dónde está mi Mau? Mira, ahí está. Pues muy bien las bandas continentales, muy bien el top 5, muy bien el ganador, muy bien México con su tercer lugar. Me encanta. Muy bien el concurso, la verdad, Muy bien el padrísimo. concurso, muy ágil. Además de la Eurovisión, pues bueno, nada más me sobraron varios números musicales, pero por lo demás bien. No, y que no, a mí las presentaciones de los artistas no se me hizo tan grave porque No, porque eran rápidas, eran en otros rapiditas. eventos se avientan 2, 3, 4, 5 canciones que Sí. dices, ay, por favor. Y aparte artistas sin talento y les dan demasiado espacio. Así es. Pues chicos, qué placer, qué gusto, qué maravilla, qué bonito resultado. Les leemos antes de irnos. Dice acá Argenis José Aponte, de premio hoy hacen una fiesta y el francés será la pasiva de todas, fíjate. Ya tiene un premio de imaginación erótica. Argenis. Por acá dice Juan Fer Sausa,
Dice, papasivas, la de México y la de Colombia, le gustaron mucho para eso, es parte de sus fantasías, está muy bien. Sergio Rodríguez dice, es atractivo, pero guapo no, guapo, Czech Republic, ya es la subjetividad del gusto de cada quien. Por acá nos comentan, se los dije, ganaba Francia, no lo dijimos el 90% de los fanáticos. Por acá dice Yarael García, después de 2 años México volvió al top 5, felicidades a Mauricio, sí, al top 3 más particularmente. Jackie GC dice, yo quiero una foto de la Miss y Mr. Supra, no, ya no tardarán en estar, chicos, disponibles. B. César dice, es que Brasil y Francia no tuvieron competencia en el Supra, y el Supra lo reconoció. Así que tramoya, chicos, no se puede alegar en esta edición. Eirnejo, es más emocionante el concurso de los Mister que el de las Misses. ¿Será que por la comunidad nos interesa más? Lo sabemos. Lo saben hacer muy bien el certamen masculino que pocas veces atrae tanto. Dani 1021, Francia sí es muy hermoso. Creo que problema de aceptación del ganador no va a existir. Alex dice Mr. Manhunt 2025 y Mr. Supranational 2025, dos franceses muy guapos y dignos representantes. Ya ven que comentaban que como había ganado el francés el otro, que en este no, son sus conclusiones erróneas que muchas veces sacan, chicos. Por acá dice Luma Luz, ganó el ayudante de cocina más guapo del mundo, es lo que dijo ser, pues pinche no es, aunque asistente de cocina sí. Por acá dice Lenovo Dorado, para pasivas la Jorge, fíjate, te quiere disfrutar. ¿Pero qué horas traes, Lenovo? César Pérez, Filipinas y Curazao repitieron top ayer y hoy, muy bien, eso me gusta y algún día ocurrirá que gane el mismo país ambas coronas, chicos. La Miss y Mr. Supra son bellos, hacen parejas, y ya van a empezar luego con que son novios, uy, chicos, si escribieran libros serían millonarios, de ciencia ficción, claro. Blake Leland, muchas felicidades, Mauricio, muy buen trabajo de principio a fin, absolutamente. Nelly Earl dice, Mr. Supra no quiere repetir países, ya será, no te pongas triste, no auto boicotes tu felicidad, por favor. Por acá dice Nick más ZZZ, soy yo, fíjate, a ver qué alucina hay por aquí, soy yo o le echan más ganas al Mister que al Miss. Ah, no, ahí. No sé, pero hicieron mejor la dinámica de premiación. Estuvo más interesante. B. César dice, Curazao duplamente ardido. ¿Por qué? ¿Por qué duplamente ardido? Eduardo Ingar dice, bien merecido Francia y México. Yo creo que decía de Curazao porque los dos estuvieron en ese top 5, ¿no? Sí, pero no tienen la obsesión de ganar, sino de destacar, chicos. Hay que saber aceptar los resultados. Aquí se habla de cómo nos exigimos cosas para autoboicotear la realización personal. Hagan un switch, hagan un cambio a su manera de pensar para que realmente se conviertan en triunfadores, chicos. Dice acá Eduardo Ingar, bien merecido Francia y México, está bien el lugar que tuvo, aunque la final de manos para mí eran Francia y Nigeria. Yo pensé que Nigeria era el de los que más miedo le tenía y luego nos lo eliminaron, bueno, casi luego. Lintex 902 dice, Curazao este año pagó bien y muy bien y muchas felicidades, grandes candidatos. Juanfer Suaza dice, Francia y Nigeria eran los mejores de ese top 5, pero no opinó el jurado lo mismo. Y mi José Carlos dando consulta, mi amor, así está Esteban, te tiene que mantener, muy bien. Jonathan Rodríguez, faltó un premio en Mr. Tocuyo 2025, es Perú, puede ser. Hay que checar bien quién podría ser el Tocuyo. Perú me parece una buena opción. ¿Qué otro por ahí? Yo creo que sí. Los candidatos mexicanos en estos concursos, muy bien, excelente los tres de estos últimos concursos. Ahí van muy bien los chicos. Juan Sánchez, ¿por qué en estos dan siempre para más los Mister México que las Misses México? Es un misterio que le vamos a pedir a alguna persona como Manchinelli que tire las cartas para que nos diga ese misterio porque no lo conocemos. Alison B. Mau estaba súper nervioso de los resultados, sin duda se le notaba que quería ganar, por eso se inscribió desde acá a México, quería ganar el certamen. Por acá nos dice Carlos Israel. Inclusive hasta el de Francia se veía muy nervioso y ansioso. Sí, claro, también, pero bueno, cada quien ve por allá algo y opina, por eso
Por eso me los pongo en su lugar. Carlos Misael dice, ay, Cuquita, yo nunca dije que ese francés no podía ganar, porque el otro ya ganó. Yo traté de resaltar lo bien que lo están haciendo los franceses para ganar los concursos seguidos. Carlos, tómate un curso conmigo para que te sepas expresar correctamente, Carlos. Carlos Misael, por favor. Por acá, vuelve a comentarlo. Y Lintex 902 dice, ¿qué pasó con la Newton pegados ambos? Pues acá, chicos, a ver, eh, hay años que se triunfa y años que no, pero hicieron muy buen papel ambos peruanos, ¿eh? Jan Uranga dice, métase su concurso por quién sabe dónde, esa porquería debió ganarlo Nigeria. Ya Jan Uranga ahorita va a estar escupiendo verde toda la tarde y parte de mañana. Sea Alberto Trejo, dice, a mí me encantó Mauricio, yo lo siento muy orgulloso de él, felicidades igualmente, sí, a mí también. Pero ¿quién ganó? Dice Miguel Tapia, ve la repetición, ve la repetición. Loki Doki dice, la señora de Colombia no pasó. Juan Fer Suaza dice, Países Bajos bajó mucho de nivel en esta edición. A lo largo de la concentración se fue diluyendo. Loki Doki dice, la señora de Colombia no pasó, no pasó. Juan Fer Suaza, Países Bajos bajó mucho, sí, es que por eso se llaman Países Bajos, muy mal. Luego por acá, Andy Álvarez, Venezuela, Mr. Venezuela, muy bien, lo hizo muy bien y tiene la bufanda continental, el chico de Venezuela. Diego BC dice, Cookies, cuando te duplicaste y entregaste los premios, soy misteriosa, soy una chica de las Pléyades, entonces me convierto en lo que sea, chicos. Chío, pau, así lo voy a hacer como chivigón. Andrés de Loya, en Miss Bolivia solo se entregarán 3 coronas, Miss Mundo Bolivia, Miss Universe Bolivia y Miss International Bolivia, y se van a entregar esta misma noche porque resulta que no quieren ni Miss Universo ni Miss Mundo que se hagan entregas múltiples. Entonces, estará desafiando Bolivia la clasificación de sus chicas más bien, no lo sabemos. Carlos Marrufo Reyes, no merecía ganar Francia, pero ya estaba dicho, hasta la presentadora lo sabían, yo lo sabía, tú lo sabías, todos lo sabíamos. La Rompecatres dice, Cookies, ¿quién ganó? ¿Quién México? Si no ganó México, entonces no fue Tramoya. Sí. Así dice, es que estaba rompiendo Catres y no se enteró muy bien. Eduardo Lepe Davis, Francia es de la comunidad LGBT, no creo que le guste otra cosa, pero orgullo por Francia y México. O sea que pero te da orgullo aunque sea de la comunidad, quién sabe, no lo sabe. Y si es de la comunidad, qué bueno que haga feliz a otro hombre. La verdad, me da mucho gusto. Y si no, pues que haga feliz a una o varias mujeres. Roberto Díaz dice, ya quería empezar a argüendear al decir que nos robaron hasta que mi bella Cookies te puso tu estate quieto, Jorge, jajaja. No, ¿quién? ¿No iba a pasar eso? No, dice porque comenté de que nos robaron ese segundo lugar. Que para Jonathan Rodríguez. mí sí debió haber estado Francia y México por todo, incluyendo la respuesta, porque Curazao para mí fue uno de los que peores contestó. Sí, pero que es donde cuenta lo que hicieron durante la concentración. Y miren, me encanta que cuando habla Cookie le suene el cascabel como gata en celo. No, pues las gatas en celo no tienen cascabel. Aquí son, miren, son los aretes. Muy, para que le den chisporroteo a los comentarios. Chicos, qué maravilla, qué bueno que estamos pudiendo comentar. Philippine, dice Adiel, don't cry out loud, it's an over until TVE Next Year So Long. Llegó a muy buen lugar, quinto lugar, el chico de Filipinas, muy bien. México y Francia, los mejores, dice Eduardo Lepe García. Pikachu a Francia, lo siento, poco empático, pero felicidades. A mí no me lo parece, a mí me gusta bastante y lo siento bastante empático. Cuquita, tu trabajo impecable como siempre. Rodrigo Cruz, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. A Francia lo siento poco empático. Robo a Países Bajos, ya están acá los gritos de tramoya del maestro Jan. Maestro Jan, o anda en el yin o anda en el yan. ¿Qué anda? Por acá dice Patricio Rivera, ganaron chicos que sí puede levantar la marca Supra porque los anteriores estuvieron flojos, aunque a mí no me gustó nunca físicamente el doctor de Sudáfrica, es un gran Supra que hizo mucho trabajo social, tiene mucho carisma, a mí me gustó, el rostro nunca me gustó. Lintex 902, no sé qué hacía ahí Filipinas. Pues ahí, si se fijan, acuérdense, repartieron uno de cada continente. Alex, Cookies, no te va a dar tiempo de comer porque
¿qué vas a volver a las 5, no? Sí, chicos, son 3:24, tengo 1 hora y media para comer. O sea que Antes sí me da. te van a regañar y te van a estar diciendo, ¿por qué estás tragando siempre? No, ahorita sí tengo tiempo tengo 1 hora y media, ya tiene Marco Antonio mi comida muy rica para ahorita comer, ya tengo hambrita y el yogur ya se fue, si te vino a acuerdo, entonces ya vamos a platicar de eso. Oh my God, Franz, felicidades a nuestro Mr. Supranational América Venezuela. Sí, muchas felicidades a Víctor, de parte de Henry Morales. Me gustaría tener en un en vivo, les voy a proponer que estén Víctor y que esté Mauricio, que estén nuestros dos máximos por Latinoamérica. Mauricio y a Víctor, los voy a invitar para la próxima semana, porque luego se van a vacacionar allá andan por las Europas. Entonces, a lo mejor en unos 10 días les voy a proponer que nos vengan a compartir su triunfo. Eso me encantará. Gran trabajo de Mauricio, gran Rafael Matiarte, dice, bien por Venezuela y México, llegaron lejos. Perú estaba bien, ¿qué pasó? Pues nada, que nos lo dejaron pegado, lo estamos candidateando para que sea el tocuyo de este año. Injustamente dejaron a Perú fuera. Sí. Colin Luis dice, Cookies, un abrazo desde Venezuela, admiro tu personalidad, eres lo mejor, desde sí que Venezuela, que es desde que sí que Venezuela. Saludos y muchos abrazos. Alex dice, Cookies, no te va a dar tiempo de comer, tengo 1 hora y media, si voy a poder, 1 horita para comer. Chicos, pues bueno, nos despedimos, nos vamos, nos vemos ahorita a las 5 de la tarde para la transmisión del Miss Universe Bolivia. Acá estará Jorge acompañándome. Vamos a ver si David ya acabó para entonces la marcha. Vamos a ver entonces qué pasa. Le voy a comentar a Caraguisa. Creo que iba a estar ocupada todo el día de hoy, pero bueno, a ver qué pasa. Y vamos a ver quiénes de mis chambelanes más se quieren sumar. Así es de que nos vemos en 1 hora y media. Que coma rico George y nos vemos pronto, ahorita mismo. Ahorita nos vemos, cuídense mucho y coman rico. Y yo por lo pronto, chicos, les dejo mi mejor energía. ¿Desde dónde? Desde Ciudad Victoria, Tamaulipas, México. Ahorita nos vemos, chicos. Sí, déjame tu like, no te vas a arrepentir. De veras. Así es, sígueme en Instagram, Coronas de la Belleza. Así es, sígueme, contáctame, la expresión verbal de Coronas. Un beso. Hasta la próxima edición.